Entonces, de lo que vamos a estar hablando el día de hoy son los principios del transporte seguro del paciente neonatal. Vamos a hablar un poco de fisiología del transporte, qué es lo que le sucede al paciente en la mecanotransducción cardiovascular cuando transportamos a los pacientes, el entorno de una ambulancia, específicamente hablando sobre el paciente neonatal, y el equipo y el monitoreo necesario para poder realizar esta bella labor, ¿no? Entonces, la falta del desarrollo médico y las especialidades en el país limita la disponibilidad de salas especializadas como las salas de cuidados intensivos para el cuidado de los pacientes neonatales gravemente enfermos. Aunque ciertamente hay muchos hospitales que proveen cuidados para el recién nacido a diferentes niveles, desde los más simples hasta algunos más complejos, lo que sí es cierto es que las especialidades para el paciente neonatal se encuentran siempre limitadas y regionalizadas. Y eso no es solo en México y Latinoamérica, todavía en el primer mundo tienen un par de cosillas ahí adicionales donde los servicios de especialidad para el paciente neonatal están extremadamente limitados y regionalizados. Solo hay zonas muy particulares y específicas donde nosotros podemos accesar a este tipo de servicios. La necesidad de derivar los recién nacidos que requieren de cuidados especializados van a abrir un campo de práctica para los servicios de transporte en cuidados del recién nacido. La planeación, supervisión y vigilancia médica de los pacientes ginecobstetras pueden anticipar a los pacientes neonatales enfermos. Sin embargo, el subdesarrollo médico, social y cultural deja un número significativo de transportes postnatales y que aparte tienen un impacto muy diferente dependiendo de las áreas donde estemos hablando. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, aunque es una ciudad altamente poblada con muchas disponibilidades, pues no lo podríamos hacer comparativo con algunas otras zonas un poco más rurales en algunos otros estados del país. Me imagino que debe de ser extremadamente similar como en algunos otros países, donde pues si un paciente que requiere una sala de cuidados intensivos neonatales con unos especialistas con habilidades y capacidades terapéuticas específicas o diferentes, pues habrá que ir a las ciudades principales, ¿no? Y inclusive dentro de las ciudades principales puede haber un rezago o la incapacidad de poder accesar a cierto tipo de servicios en particular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El transporte neonatal no es nuevo. El transporte neonatal se ha hecho durante años de manera improvisada, de manera poco pensada, por decirlo de alguna manera. Eh, y hemos tratado de alguna manera de cumplir, ¿no?, con las necesidades del servicio. Lo que sí es que habrá que reconocer que mientras seamos instituciones, zonas que están en desarrollo, pues lo que habrá que entender pues es que vamos a tener nuestras limitantes y que tenemos una serie de errores que los entrenamientos formales y la capacitación constante de las personas que se dedican al transporte del paciente en estado crítico, pues adquieran un sentido de responsabilidad en particular. El transporte del paciente neonatal requiere entrenamiento especializado para poder lograrse con seguridad. Sí es muy cierto que la ausencia de personas preparadas en el transporte de pacientes en estado crítico ha abierto una brecha para que personas sin entrenamiento y en todas las áreas, no solo los paramédicos, también el personal de enfermería, inclusive los propios médicos, se animen a hacer el traslado de pacientes sin tener el entrenamiento específico para poder lograr adecuadamente. Eh, Aquí en México es muy sonado, ¿no?, que los paramédicos sin entrenamiento específico en la reanimación neonatal o en el soporte vital cardiovascular avanzado del paciente pediátrico, pues se animen a hacer los traslados con los equipos insuficientes, sin el conocimiento, con la confianza de que el médico asignado para el traslado, que puede ser contratado por una institución privada o puede ser parte de los servicios públicos asignados, pues se haga responsable de los cuidados. Y la verdad es que aunque el entrenamiento particular y la capacitación y la educación de un médico, inclusive de un especialista, incluye el manejo de la mayoría de estos pacientes, rara vez están diseñados para enseñarle al médico, al personal de enfermería y a algunas otras personas que se dedican al transporte de pacientes a que tengan la capacidad de hacer los cuidados de manera enfocadas en un vehículo encerrado, en movimiento, con limitaciones de equipo, con personal a la que están habituados. Yo he tenido la oportunidad de observar la reanimación neonatal en salas de cuidados intensivos
a cargo de especialistas que ya tienen tiempo trabajando juntos en coordinación, tanto personal de enfermería como el personal médico, los residentes, los estudiantes, y que a pesar de que inclusive ya tienen un tiempo significativo trabajando juntos, hay ciertos errores y fallas en la sincronía, y esto no, estoy seguro que no nada más es en México, y está descrito en la mayoría de los libros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eh, sacamos a los especialistas en el manejo del paciente de un entorno en el que difícilmente a veces están sincronizados y en el están conformes y los ponemos en un ambiente totalmente nuevo con personas nuevas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el paciente neonatal termina pagando los platos rotos. Y entonces tenemos una serie de incidencias y de errores que retrasan la evolución favorable de la mayoría de los pacientes y exponemos a los pacientes a riesgos totalmente innecesarios. Entonces, hay que entender que el objetivo final de un equipo de traslado neonatal es ser una extensión de las salas de cuidados intensivos neonatales y para poder lograr el transporte seguro del paciente neonatal se requiere entrenamiento específico, especializado para poder lograrse con seguridad, ¿no? Afortunadamente tenemos a nivel internacional varias oportunidades que podemos nosotros aprovechar para desarrollarnos en la transportación de los pacientes en estado crítico. No, no estoy seguro, desconozco en algunos otros países, pero por lo menos aquí en México pues ya tenemos varias instituciones que se dedican a este tipo de capacitación y bueno, cursos como el PALS y como el RENEO estoy seguro que están disponibles en la mayoría de los países y que son parte del entrenamiento mínimo necesario, ¿no? Entonces, hablemos sobre los principios del transporte seguro. En los principios del transporte seguro debemos empezar siempre por hablar sobre la cultura de la organización estructural de un sistema que está diseñado para proveer los recursos necesarios para transportar no solo al paciente neonatal, que es lo que hablamos en el día de hoy, pero pues en general para el transporte de la mayoría de los pacientes. Entonces, dentro de los servicios médicos, prehospitalarios y hospitalarios, debe de haber un enlace donde parte de la composición del equipo se requiere que todo sistema que tenga la oportunidad de generar la transportación del paciente neonatal cuente con un coordinador médico que sea un especialista en cuidados intensivos pediátricos y neonatales y que sea el encargado de desarrollar no solo institucionales en cuanto a la Cruz Roja Mexicana, los centros reguladores de urgencias o las instituciones privadas, sino políticas a nivel gubernamental que generen normatividades y reglas específicas para que todos estemos trabajando dentro de un marco contemplado a nivel internacional que pueda generar eh, un enlace, ¿no? Y que pueda ir mejorando poco a poco la calidad de los servicios que nosotros proporcionamos. Se tienen que generar también protocolos específicos diseñados para cada una de las condiciones en las que se puede afrontar. Tenemos un muy mal hábito en el que nosotros agarramos y tratamos de estandarizar los protocolos del soporte vital cardiovascular avanzado y el reneo en entornos que son totalmente distintos. Y el ejemplo más claro es la formación del profesional de la salud en reanimación neonatal en particular. Cuando nosotros tomamos el reneo, la mayoría de los ejercicios, aunque ya tiene un capítulo particularizado a lo que se refiere a la reanimación del paciente neonatal fuera del hospital, está muy ambiguo para lo que cuando hablamos sobre lo que se debe de hacer a bordo de una unidad de terapia intensiva, una unidad móvil de terapia intensiva, se realiza, ¿no? Está enfocado estamos en una sala de partos, estamos en una sala de expulsión, en el quirófano, estamos recibiendo con tiempo donde nosotros podemos hacer una serie de preguntas necesarias, se nos otorga un paciente, organizamos a 5 personas para poder realizar las funciones específicas, tanto en el cuidado de la cuna como la programación de los aparatos, manejo de la viera, compresiones, un líder, medicamentos, etcétera, etcétera que rara vez sucede cuando estamos a bordo de una ambulancia
con personal limitados en un espacio limitado, en una incubadora que no es como una cuna radiante, que tiene los retos para aprender a trabajar la reanimación neonatal dentro de una incubadora y con personas totalmente limitadas y que rara vez han tenido la oportunidad de practicar eficientemente la reanimación neonatal. Entonces, se necesitan generar protocolos nuevos y protocolos que también vayan enfocados a exigir la capacitación y generar programas de entrenamiento que ayuden a mitigar las amenazas de las ausencias de capacitación y entrenamiento. Hay que desarrollar listas de cotejo, supervisión de los equipos y los fármacos aprobados conforme pues ahora sí que la famosísima medicina basada en evidencias y las guías de práctica clínica correspondientes con las que podamos trabajar en cada uno de nuestros servicios y nuestros países. Que se pueda hacer también una revisión de casos, es la obligación del coordinador médico donde nosotros podamos analizar contextualmente cómo se realizó el traslado, ¿no? Cuáles son las condiciones a las que nos afrontamos por clima, que nos podemos afrontar por insuficiencia de equipo, por equipos que luego sí llegamos a tener, pero que suelen ser viejos, no sé cómo sea en otros lados, pero aquí en México, pues la mayoría del equipo de traslado en particular, por ejemplo, las incubadoras, rara vez tenemos incubadoras nuevas en función dentro de nuestros servicios. Lo que termina sucediendo la mayoría de las veces es que las traemos de otros países, son de segunda mano, ya tienen un par de detallitos ahí por el estilo, ¿no? Y que obviamente pues tienden a fallar o tienen ciertos retos, ¿no? eh, a los que hay que afrontar, ¿no? Entonces, la revisión de los casos, el desarrollo de protocolos, las políticas, las listas, la supervisión, nos va a poder permitir manejar programas de mejora continua de la calidad, que es algo que nos falta mucho. Tenemos que empezar a generar números y estadísticas que nos arrojen realidades sobre lo que hacemos y no solo opiniones sobre lo bien que hacemos nuestro trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Que, que estamos en un servicio menospreciado, por lo menos aquí en México, estoy seguro que en algunos otros lados, donde nosotros como profesionales de la salud, como paramédicos o como personal extrahospitalario, queremos demostrar habilidades y queremos demostrar capacidades. Pero si nosotros no manejamos programas de mejora continua de la calidad donde podamos recopilar información sobre en realidad qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, no podremos generar programas que nos ayuden a enfocar nuestras habilidades para corregirlas. Entonces, parte de la composición de un equipo de traslado del coordinador médico es esto, ¿no? Aprender a manejar y crear programas para mejora continua de la calidad. También necesitamos tener un supervisor de transporte, que es el encargado de desarrollar políticas y protocolos similares a la que está haciendo nuestro coordinador médico, pero que ahora vamos a tener que aprender a desarrollar políticas operacionales como tal, ¿no? Sobre características sobre los vehículos, características sobre los equipos. Sí hay obviamente un enlace con lo que está haciendo nuestro coordinador médico. Igual va a ayudar en el desarrollo de listas de cotejo y supervisión de los equipos y los fármacos aprobados. Vamos a establecer e implementar programas de alcance en el sistema, hasta dónde podemos hacer, cuáles son nuestras habilidades. No nos todos somos muy animosos y todos queremos ayudar a la mayoría de los pacientes, pero muchas veces esto nos obliga, ¿no? A meternos a aceptar servicios en condiciones que no son las óptimas y que a veces salen bien, a veces salen bien, pero a veces salen mal y solo son respuestas heroicas, ¿no? Solo son actividades que nos van a permitir, ¿no? Poner en riesgo nuestra seguridad física, nuestra seguridad profesional, nuestra comodidad profesional y, por supuesto, la seguridad del paciente. Entonces, los programas de alcance en el sistema habla sobre la captación de fondos, habla sobre los enlaces entre los hospitales, los sistemas gubernamentales y las habilidades para que pueda de igual manera haber políticas que nos permitan generar un sistema eficiente, ¿no? Y que obligue a los gobiernos y a las instituciones públicas a comprometerse a poder llevar el alcance de los sistemas a algunos otros lados. Aquí yo les puedo decir en la empresa actualmente en la que yo me encuentro trabajando, eh, en las ambulancias afortunadamente tengo un gran coordinador médico. El dueño es una persona muy comprometida con esto, con este tipo de negocios y tengo excelente equipo.
y puedo ofrecer un servicio de calidad a la mayoría de mis pacientes, pero sé perfectamente que no es la misma historia que puedo decir en algunas otras zonas. Entonces, lo que queremos hacer que es que el supervisor de transporte tenga la oportunidad de generar alternativas para extender servicios como ese que les estoy yo platicando, servicios de primer mundo, servicios de calidad para poder ofrecerle lo mismo a toda la población en general. Y esto no solo aquí en México, ojalá sea en todos los países. Tiene que haber un vínculo local entre entidades y servicios, entidades hospitalarias, entidades gubernamentales, la Secretaría de Salud o como sea llamada en otros países. Hay que programar a los miembros de la tripulación, tienen que estar diseñados y tienen que estar... evidentemente, por lo que les comentaba hace rato, donde un equipo eficiente es un equipo que ha entrenado de manera repetitiva y continua en sus habilidades y que ha tenido la oportunidad de ejercer su trabajo, ¿no? Con cierto tipo de personas, porque entonces estos se vuelven más eficientes y seguros. Entonces, a la hora de que el supervisor de transporte debe generar un rol de guardia en el que vamos a contactar a los miembros en particular, pues se puede hacer exactamente eso, ¿no? ¿Qué tipo de personas van a ir con quién? Vamos a mezclar siempre una persona con buenas habilidades, ¿no? Que ya tenga tiempo y experiencia y lo vamos a poner con alguien que está en el desarrollo, en sus habilidades en el manejo de los cuidados críticos, de la terapia intensiva, de la pediatría, de la neonatología como tal, ¿no? Igual va a ser una revisión de casos con la tripulación y vamos igual a manejar programas de mejora continua de la calidad. La diferencia entre el coordinador médico y el supervisor de transporte en este caso es que uno va más enfocado al área médica y otro en cuanto a el área operacional. Ya en operacional en particular debemos de tener un médico de traslado, que es un especialista en emergencias pediátricas o neonatales. Este va a tener la capacidad de diagnosticar y determinar las necesidades terapéuticas del paciente gravemente enfermo. Es un personaje que tiene un entrenamiento en soporte vital avanzado pediátrico y reanimación neonatal y debe de tener un entrenamiento en el entorno y la medicina extrahospitalaria. Y este es bien importante, entrenamiento en el entorno y la medicina extrahospitalaria. Es importante que tenga esto para que puede ser el mejor pediatra, puede ser el mejor especialista neonatólogo, ¿no? Pero en una sala de cuidados intensivos, en una sala de urgencias. Sácalo del área donde normalmente está acostumbrada sin entrenamiento y no se vuelve una persona eficiente, no es una persona que sabe trabajar con seguridad, es una persona que por miedo y desconocimiento omite o en el peor de los casos comete errores. Yo hace algunos años transportando a un paciente, iba yo con una doctora, ella es una neonatóloga intensivista muy brillante, es una doctora muy brillante, yo la admiro mucho, pero aprendí mucho sobre esto y es un caso que normalmente comento en entrenamientos como esto, porque a pesar de ella de tener todas las habilidades y los conocimientos, sus destrezas y sus habilidades técnicas no eran las mejores. ¿Por qué? Porque normalmente en los hospitales el especialista tiene una serie de personas entrenadas, ¿no? Para poder realizar otras cosas y pueden generar indicaciones o ciertas habilidades en particular y a veces cosas como la administración de medicamentos no es necesariamente las habilidades más fuertes de algunos especialistas. Entonces, me llama mucho la atención que durante el transporte del paciente, ella comete un error que no puso en peligro la vida del paciente, pero fue un error importante eh, por puro desconocimiento y de pronto no porque ella no supiera la dosis correcta, no porque no supiera cuál es la metodología, la aplicación técnica del medicamento, tuvo un error, ¿no? Eh, y entonces, pues, aún teniendo los conocimientos, le faltó entrenamiento en una cierta área en la que no se está desarrollando y que sintió la necesidad de enfocarse en particular a hacer una actividad que no estaba segura y en lugar de decir, no, sabes qué, mejor hazlo tú, ¿no? En lo que yo estaba haciendo otras cosas con el paciente, pues libremente lo hizo, ¿no? Entonces,
hay que entrenarse lo suficiente, ¿no? Y invito siempre a todos los especialistas a que busquen la manera de acercarse a las ambulancias con las que pueden o no hacer sus traslados con los pacientes y que generen oportunidades de entrenamiento para saber qué somos. Luego los médicos en algunos lados no saben qué es un paramédico, no saben que tienen diferentes niveles de entrenamiento, no saben qué pueden hacer o no pueden hacer. Entonces, es importante que generando estos vínculos, que también es obligación de un supervisor de transporte, generar un vínculo entre el área médica y el área prehospitalaria para generar estos entrenamientos, ¿no? Eh, Enfermería y paramédicos que también son especialistas o deben de ser especialistas en emergencias pediátricas y neonatales, igual con entrenamiento en soporte vital avanzado pediátrico y reanimación neonatal. Estos también deben de estar entrenados sí o sí en el transporte de pacientes en estado crítico y deben de estar entrenados en la coordinación de transporte. Y en la coordinación de transporte se refiere a las vicisitudes técnicas de generar los enlaces entre un hospital emisor, un hospital receptores, entre los equipos de traslado, para ver si se puede o no se puede técnicamente cumplir con las características del traslado, después con la parte médica, para poder generar todos las actividades que vayan a permitir que nuestro traslado del paciente neonatal sea lo correcto, ¿no? Entonces, en la parte operacional hay una serie de cosas que llamamos las tareas de equipo y que es importante que nosotros hagamos de manera constante una revisión de este tipo de sistemas para poder generar que el paciente se pueda transportar de manera segura. Ahora, en algunos otros países utilizan escalas para poder determinar el riesgo de traslado. Entonces, ¿qué pasa? Eh, que no debemos de malentenderlo como una escala como News, que es una escala de predicción de mortalidad de los pacientes en la sala de cuidados intensivos. Estas escalas no determinan la probabilidad de que el paciente muera durante el traslado. Estas escalas lo que hacen es evaluar, ¿no? En particular, los riesgos asociados para el traslado, ya sea por distancias, por tiempos, por habilidades de un operador de un vehículo de emergencias, por habilidades de un paramédico, por habilidades de personal de enfermería, por habilidades del personal médico, tiempo de experiencia, tiempo de exposición a este tipo de servicios y algunas otras condiciones. Entonces, eh, para poder conformar los equipos de traslado de mejor manera, ¿no? Entonces, estas tareas en equipo, digo, no las puedo meter aquí porque estas listas de verificación y estas escalas son un poco más largas y complejas, pero pues con gusto les dejo al rato mi número, mi correo, y yo con gusto les puedo compartir este tipo de escalas para que las puedan implementar dentro de sus sistemas, porque a partir de ahí lo que nosotros hacemos es determinar si existe riesgo para el paciente por las condiciones del traslado, no las condiciones del paciente, ¿no? Entonces, coordinar y verificar la información pretransporte. ¿Qué es lo que nos están diciendo en el hospital emisor? ¿Qué es lo que nos van a pedir en el hospital receptor? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden generar? Vincular la información entre el equipo emisor y el equipo receptor. Hay que lidiar de manera sensible con los familiares, es parte de la tarea en el equipo y es parte esencial que empecemos a entender la humanización eh, de los cuidados críticos, ¿no? No solo debemos de aprender a ser mejores profesionales, sino mejores personas con nuestros pacientes y con las personas cercanas a nuestros pacientes, sus familiares, en condiciones que pueden llegar a ser muy complejas, sobre todo en el paciente neonatal. Hay que emitir recomendaciones sobre el tratamiento inmediato, hay que acercarse con el familiar y discutir las opciones. Muchas veces, en algunas circunstancias, el paciente será transportado porque se encuentra aislado de la capacidad de recibir tratamientos y cuidados que solo puede recibir si es transportado a un mejor hospital. Sin embargo, algunas unidades de traslado pueden llegar a tener un poquito más de recursos que algunos de los hospitales emisores o algunos de los hospitales pequeños, eh, en el que nosotros podemos llegar a decir, bueno, sabes que el paciente, y pueden no necesariamente ser cosas tan complejas, el paciente
tiene una taquipnea transitoria del recién nacido, el paciente recibió reanimación neonatal durante los primeros minutos de la vida extrauterina, se le colocó al paciente a un CPAP y el paciente aún no mejora y no responde y cumple ya con un par de criterios para ser iniciado bajo la ventilación mecánica y el manejo de las vías aéreas avanzadas, ¿no? Pero ya es una destreza que está fuera de las capacidades del hospital emisor, pero que pueden estar a la mano, ¿no? Entonces, parte de esto es emitir la recomendación del familiar. Dice, sí, si vamos a transportar al bebito a un hospital donde puede recibir mejores tratamientos, pero por las condiciones del traslado, por la condición del recién nacido, necesitamos en este momento hacer una serie de intervenciones, ¿no? Es parte de las tareas del equipo. O sea, hay que evaluar y monitorar la condición del paciente. Siempre en todos los pacientes previo a su transporte deberán de ser evaluados. No nos podemos confiar de absolutamente ningún reporte general, ¿no? Eh, que nos vayan a entregar a un hospital emisor. Siempre debemos de abordar a todos los pacientes que serán transportados como un paciente nuevo, porque eso es un paciente nuevo para nosotros. Y empezamos a evaluarlo desde todo, ¿no? Este tipo de evaluaciones para pacientes en la transportación del paciente en estado crítico, pues se cubren en la mayoría de los diplomados. Hay que evaluar la necesidad de otro tipo de especialistas conforme sea necesario en las particulares de cada uno de los servicios, ya sea que podamos ocupar un cirujano, un perfusionista, personal de inhaloterapia. A veces la composición del equipo es un paramédico operador, un paramédico en tratamiento, una enfermera especialista en cuidados críticos y un médico neonatólogo. O a veces ni siquiera son médicos neonatólogos, puede ser un médico general con entrenamiento en soporte vital cardiovascular avanzado, la reanimación neonatal y adicionalmente tiene entrenamiento en la transportación de pacientes, ¿no? Y pues el equipo operacionalmente tiene la obligación de resolver las incidencias y generar los reportes. ¿Qué es una incidencia? Es algo que no debió de ocurrir durante el traslado. La gravedad de las incidencias va a depender sobre el entrenamiento, la calidad del equipo y las circunstancias. Una incidencia común y sencilla es la batería de los equipos. Un equipo que se apaga y deja de funcionar porque la batería no tiene la capacidad, es una incidencia que dependiendo del equipo y la función del equipo puede poner o no en peligro la vida. Y generar los reportes para poder generar evidencias y estadísticas para que nuestros programas de mejora continua de la calidad detecten las amenazas y nos permitan crear programas que mitiguen, ¿no? Este tipo de situaciones. La configuración final de un equipo de traslado es responsabilidad del supervisor, es el que decide quién va a subirse a esta unidad de traslado de cuidados intensivos neonatales para realizar la misión. Aunque la variabilidad puede ser multidisciplinaria, siempre va a estar compuesta por especialistas en cuidado del paciente pediátrico y neonatal. Las personas sin entrenamiento aumentan la aparición de incidencias. Algunas incidencias documentadas en algunos otros países han demostrado que los que hay un nivel alto de pacientes que se deterioraron rápidamente por las malas intervenciones y los tratamientos realizados, tanto previo como durante el traslado, y inclusive hay pacientes con fatalidades durante los traslados, ¿no? Aun cuando el médico es el responsable del paciente, siempre el desarrollo del servicio, el cuidado del paciente, se volverá un trabajo en equipo. Todos debemos trabajar con equipo, todos los que nos vamos a subir durante una unidad móvil de cuidados intensivos, sobre todo en la neonatal, debemos de trabajar en equipo a favor del paciente. El transporte neonatal ocurre dentro y fuera del hospital. Existe dentro de las clasificaciones internacionales, tenemos los servicios primarios, que es cuando las ambulancias asisten a las emergencias que se suscitan en la calle, en la vía pública o en el domicilio particular, pero existen los servicios secundarios, que son aquellos donde enlazamos a los pacientes a través de hospitales de diferentes dependencias. De pronto también tenemos la clasificación de lo que son los servicios terciarios, que es cuando el paciente es trasladado, puede ser de un hospital a otro, pero que pertenecen a la misma entidad, ¿no? Eh, Poder decir, aquí en México, un paciente viaja del Instituto Mexicano del Seguro Social en una ciudad remota en Puebla y va a ser transportado a la Ciudad de México al siglo XXI para pediatría. Eso es un servicio terciario. Pero también pueden ocurrir internamente dentro de los hospitales y esto también requiere entrenamiento y también se considera transportación del paciente neonatal, que es cuando el paciente va de la sala de expulsión en un carro, ¿no? En una incubadora
hacia la sala de cuidados intensivos, cuando el paciente está de la sala de cuidados intensivos bajo tratamiento y debe ser transportado a radiología, a imagen, a estudios, a quirófano y de regreso. ¿No? Los principios de un transporte seguro y eficiente son los mismos sin importar si ocurren dentro o fuera del hospital, particularmente cuando el paciente requiere dispositivos de asistencia como bombas o ventiladores para mantener estables sus condiciones. Así que sin importar si estos van a ser trasladados desde lo más simple como un estudio de imagen en cirugía o van a ser transportados a un hospital a 40 minutos o un hospital en otro estado o inclusive un hospital en otro país y pueden ser transportados por la vía terrestre o por la vía aérea, los equipos de traslado deben de garantizar el apego a todos los protocolos de seguridad y es importante que como personas que estamos involucrados en este tipo de servicios generemos las políticas y forcemos a generar las políticas que generen protocolos para poder hacer. No podemos hacerlo solo aprendiendo el know-how de copiar lo que hacen en otro tipo de países y medio malinterpretando lo que sucede en algunas guías de práctica clínica, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Existen diferentes modos para hacer la transferencia de pacientes, que es a través de los servicios médicos de emergencia locales, que es el servicio de ambulancias en particulares, eh, aquí en México, como lo puede ser la Cruz Roja Mexicana, el Escuadrón de Rescate en Urgencias Médicas, como puede ser el Centro Regulador de Urgencias, algunas ambulancias de protección civil, puede ser a través de los servicios médicos de emergencias junto con su médico tratante y o enfermera. Y el específico, que es el especial, que se ha recogido por un equipo especializado en transporte de pacientes en estados críticos. Aunque las primeras opciones son más rápidas, rara vez son eficaces y seguras. ¿A qué se refiere? Si un médico que está laborando en un hospital con capacidades limitadas está recibiendo a un paciente neonatal en el que no se esperaba que tuviese una emergencia de este tamaño o una patología, y entonces él considera el traslado, bien puede fácilmente accesar a cualquiera de estos servicios que están disponibles 24 horas, 7 días de la semana y seguramente será muchísimo más rápido que responda a una de estas ambulancias para transportar al paciente a que si yo activo un equipo especializado donde el coordinador de transporte debe de primero recopilar toda la información, generar los vínculos, verificar la información, empezar a hacer los trámites, activar el equipo de transporte verifica la unidad, verifica los equipos necesarios, checa que tengan los medicamentos, van haciendo sus procedimientos, hacen un análisis de caso donde discuten qué es lo que está sucediendo, qué puede pasar durante el traslado, qué intervenciones podemos llegar a hacer y si hay que hacer algo en particular. Y esto luego tarda mucho, ¿no? Entonces, las primeras dos opciones son más rápidas porque por disponibilidad están. Sin embargo, rara vez tienden a haber personas entrenadas para este tipo de cosas a bordo de estas unidades de emergencia. Entonces, siempre es mejor que los pacientes sean recogidos por un equipo especializado en pacientes en estado crítico, independientemente si el paciente está o no en estado crítico, porque también podemos transportar a muchos pacientes neonatales por algunas otras condiciones que no necesariamente ponen en peligro la vida del paciente, pero pues que sí requieren efectivamente su traslado, ¿no? Entonces, deben de ser personas entrenadas, eso es lo más importante, ¿no? Dentro de los métodos de transporte hay que considerar diferentes tipos de factores para poder elegir el medio de transporte adecuado, ¿no? Distancia, de dónde a dónde va a viajar el paciente, densidad, a través de qué ciudades debe de bajar y si esto me va a condicionar cosas como tráfico y si aparte de las condiciones como tráfico va a haber clima. Entonces yo puedo elegir una unidad móvil de, de cuidados intensivos neonatales terrestre, puede ser aérea, como lo puede ser por ala fija o por área rotatoria, dependiendo de las áreas donde nosotros estemos trabajando. Parte de este medio de transporte, en la elección, amplían los tiempos, amplían las respuestas de algunos otros servicios. Y habrá algunas condiciones donde lamentablemente no podemos accesar, ¿no? A este tipo de servicios, que era lo que comentamos hace rato. Debemos de extender el alcance de este tipo de servicios a toda la población en general en todos nuestros países, no solo en México, ¿no? Entonces es parte de lo que hace un equipo especializado, ¿no? Generar las políticas que generen el acceso, ¿no? A este tipo de servicios.
Existen ventajas de utilizar equipos especializados en el transporte. Paramédicos, enfermeros y médicos tienen el entrenamiento y la experiencia suficiente para garantizar que los resultados sean los mejores para los pacientes. Todo el equipo, bombas, monitores, ventiladores deben estar diseñados para el transporte de pacientes en estado crítico. Y esta es otra cosa bien importante, ¿no? Y estoy seguro que nos pasará en algunos otros países. Aquí en México a veces hacemos la transportación de pacientes, los famosos traslados de terapia intensiva, con equipos que no están diseñados para su uso en vehículos móviles, para que no están diseñados con normas internacionales de seguridad que están probadas el por qué deben de tener ciertas cosas. Ahorita lo vamos a discutir un poquito más adelante. Entonces, todo este equipo debe de estar diseñado específicamente, desarrollado para este tipo de cosas. Afortunadamente hemos ido mejorando, por lo menos aquí en México. Estoy seguro que ya hay muchas zonas a nivel nacional donde hay mejores equipos y que están específicamente diseñados para el transporte y su uso arriba de ambulancias, tanto terrestres como aéreas. Todo el equipo y los medicamentos se deben de preparar antes de tiempo y el equipo de transporte está habituado al entorno en el que trabaja y va a garantizar mayor experiencia para anticipar, mitigar y o resolver las eventualidades que pudiesen ocurrir. Personas entrenadas saben cómo resolver arriba. El paramédico crece arriba de un vehículo de emergencia y aprende a trabajar adentro de un vehículo que se mueve con espacio reducido, aprende las vicisitudes de hacer contorsionismo para pasarse de un asiento al otro, el acomodo de las gavetas y algunas otras cosillas que de pronto personas que no tienen el entrenamiento les va a generar una dificultad para resolver de manera eficientemente su trabajo. Entonces, esta es la ventaja de ocupar equipos especializados para el transporte y fuera de que sea parte de este tema el agarrar y decirles, oigan, si no están ustedes entrenados en el paciente, en el manejo de este tipo de pacientes, en el transporte del paciente neonatal, por favor no lo hagan, sino que se sientan comprometidos, ¿no? A prepararse para poder hacer mejor la chamba que estoy seguro que la mayoría de ustedes hacen en las mejores condiciones posibles. El equipo operacional debe de traer todo el equipo y los insumos necesarios para la estabilización y la transferencia. El equipo de traslado no puede depender de los insumos del hospital emisor. A veces mandan a las ambulancias, no se preocupen, en el hospital emisor puede haber el material. No es cierto. A veces sacamos a los pacientes de los hospitales porque no hay el material. Entonces, el equipo mínimo necesario, indispensable a bordo de una unidad móvil de cuidados intensivos neonatales debe de estar diseñado por nuestro director médico dependiendo de las habilidades y el entrenamiento de nuestros paramédicos, enfermeros y médicos especialistas para que puedan resolver bien las cosas. En múltiples ocasiones, los pacientes se pueden encontrar aislados en instalaciones cuyos insumos pediátricos pueden estar limitados o incluso no los. Hay hospitales que dicen, ok, nosotros atendemos, ¿no? Las emergencias, pero no tenemos pediatras, ¿no? Y si no tenemos pediatras, menos vamos a tener neonatólogos y de pronto tenemos un par de cositas aquí para el manejo del paciente pediátrico, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, los protocolos para el abastecimiento de insumos deberán estar estandarizados, deberán estar supervisados de manera gubernamentales y a través de normas oficiales que nos permitan obligar a que las ambulancias tengan el material necesario para poder cumplir con la misión. La responsabilidad del paciente no es una estafeta que se cede con la firma de documentos legales que eximan responsabilidades. Es parte del primer principio de seguridad de transporte en cuanto a comunicación se refiere. Entonces, a veces creemos que de pronto bueno, no es que lo creamos nosotros como equipos de traslado, sino que algún personal médico, cuando cede al paciente para su transporte, cree que su responsabilidad acaba en el momento en el que le generan un alta o que le solicitan una transferencia. Y no es así. Y nosotros no debemos de fomentar la falta de comunicación que permita que algunas personas, porque algunas veces rescatamos a los pacientes o transportamos a los pacientes por problemas médicos legales o, o ya por problemas que pueden generarse entre el médico y los familiares y entre el hospital y los familiares, etcétera, etcétera. Entonces, los equipos de traslado no pueden permitir actuar, ¿no? No pueden permitirse ser parte de eximir de responsabilidades a las personas para hacer lo que les compete. Entonces, en el trabajo, lo que debemos hacer es que es un conjunto de todos los involucrados, generar la dinámica operacional y la procuración de protocolos que garanticen la seguridad del paciente físicamente, médicamente, eh, terapéuticamente, por decirlo de alguna manera, socialmente, económicamente. Nosotros, como profesionales de la salud, somos abogados, sí, de los pacientes,
eh, en cuanto a medicina se refiere, pero eso no nos exime de tomar en consideración otro tipo de cosas que son importantes para la mayoría de los pacientes, ¿no? La responsabilidad del paciente no es una estafeta que se cede. Ay, discúlpame, aquí esto se repite. Perdón. Entonces, otra cosa es que sobre la comunicación y la transferencia es que es multifacética, ¿no? Y la responsabilidad en realidad nunca se vuelve cero para la mayoría de las personas. La responsabilidad es conjunta siempre y deberá de transferirse de manera eficiente, ¿no? Aunque sea de manera provisional al equipo de traslado, pero que debe de está relacionada en la comunicación entre las partes, sobre todo porque el equipo de traslado debe de ser un enlace entre el equipo emisor y el equipo receptor. Sí hay excelentes profesionales de la salud, médicos especialistas que se comunican al hospital donde van a recibir al paciente y hacen una entrega del paciente y platican sobre los beneficios, sobre los riesgos, las oportunidades terapéuticas y las consideraciones en particulares para poder generar, y esto me parece excelente y es una actitud que se debe, es una actitud profesional que debe de replicarse, pero no siempre es necesidad de ello. Si nosotros no tenemos la evidencia de la comunicación entre un hospital emisor y un hospital receptor con sus equipos de trabajo en particular, es nuestra responsabilidad generar un enlace que permita que haya una comunicación, porque a veces suele llegar a suceder que nosotros llegamos, no sé, a mí el familiar me pidió que yo lo transportara, lo voy a subir a la ambulancia y le voy a llevar para allá. Y de pronto llego al hospital receptor y resulta que aquí tampoco le pueden hacer lo que estaban pensando que le podían hacer. Eh, no hay especialista disponible, no hay cama disponible, no están los recursos, etcétera, etcétera. Hace poco me pasó que transporté a un paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social de una unidad médica familiar hacia un hospital regional y llego al hospital regional y resulta que el área de pediatría en particular estaba cerrada porque estaba en remodelación, ¿no? Y, y es como de, oye, pero ahí hubo un error, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no sabía que estaba en remodelación, pero tampoco hubo la oportunidad de hacer un enlace para detener. ¿Qué pasó? Que tuvimos que derivar al paciente a otro hospital diferente para que se pudiese quedar en otro lugar. Movimos innecesariamente el paciente por la ciudad. Digo, no tenía una condición grave ni nada, pero bueno, es un ejemplo de algo que podría llegar a ser complejo en un paciente que tiene dispositivos y medicamentos que le dan soporte de vida, ¿no? Y en el que no puedo estar yo paseando por la ciudad metido en el tráfico con la sirena y haciendo peripecias para estar moviendo al paciente, ¿no? Entonces es parte de la responsabilidad conjunta. Hay un enlace entre la comunicación. Dice Jonathan, en mi país no existe la comunicación entre las ambulancias y los centros de salud. Sí, no creas que aquí en particular en México sí hay, que es lo que hacemos y es una recomendación, ¿no? Por lo menos en el transporte del paciente neonatal, casi siempre van a ser derivados a hospitales con mejores capacidades y esos valdrá la pena que tengan una lista con los números en particular donde ustedes se puedan comunicar, ¿no? Y hablar y echar un telefonazo, decir, oiga, ¿sabe qué? Soy una unidad de traslado, me están solicitando el traslado de un paciente de estas características, así, 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 y a eso es a lo que me refiero en la responsabilidad. Es nuestra responsabilidad tener que hacer eso, ¿no? Y comunicarnos con el hospital receptor y decir, ¿ya le avisaron que voy a ir para allá con un paciente? No. Ok, le estoy avisando, tiene estas características. Y a veces ellos son los que nos dicen, no, 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 no me lo traigas porque no tengo, ¿no? Cama, ¿no? Hoy no tengo esto, o no tengo, o sea, tengo cama, pero no tengo un ventilador disponible para la ventilación mecánica, o tengo esto, pero no vino el cirujano, no tengo neuro, no tengo, cardio, no tengo lo que quieras, ¿no? Entonces, sí, es muy común que no exista, ¿no? Entonces, sí debemos de generar este vínculo, es parte de nuestra obligación en el transporte seguro del paciente y sobre todo del paciente neonatal cuyos recursos en los hospitales son muchísimo más limitados que los del paciente adulto. Los especialistas son muchísimo más limitados y las oportunidades terapéuticas también.
Entonces puede ser que igual es muy fácil al paciente adulto poder derivarlo a un hospital cuando me rebotan de un hospital o tengo la negativa de traslado, ¿no? Y pues llevar a otros lados porque existen otras oportunidades o hay más hospitales con mejores capacidades, pero esto rara vez ocurre con el paciente neonatal. Yo no puedo sacar a un paciente neonatal. Bueno, entonces, como les comentaba, es importante generar comunicación, ¿no? Y la primera parte siempre es bien difícil donde empezamos a forzar este tipo de enlaces entre los servicios extrahospitalarios y los hospitales, ¿no? Aún todavía aquí en la Ciudad de México tenemos ciertos problemas en ciertos lugares donde tenemos que forzar a que esto suceda. Luego pasa que dicen, bueno, algunos hospitales dicen, se van a llevar al paciente, ya no va a ser mi responsabilidad, que los familiares le busquen un espacio, que los familiares hagan su relajo y no pasan los reportes médicos de manera adecuada, nos dan a los pacientes con información insuficiente, inclusive retienen los expedientes de los pacientes y te dan la hoja más fea e incompleta que no cubren, o sea, te dicen, tengo al paciente 10 días aquí metidos en mi sala de cuidados intermedios y de 10 días te dan una hoja, a medias, ¿no? Con información de 10 días es como de, no, esto no puede ser, ¿no? Y dice, no, sí, sí, hay muchísimo más información, pero como es una alta voluntaria, ya no lo vamos a entregar. Entonces, debemos de generar la oportunidad de que si nosotros vamos a transportar al paciente por la seguridad del paciente y por mejorar la condición, y obviamente por darle profesionalidad a nuestro trabajo, debemos de generar la comunicación y la documentación adecuada, ¿no? La calidad de los reportes y documentación en el estado del paciente y su evolución es directamente proporcional a la calidad del doctor y su equipo de trabajo. Si ustedes creen que un reporte de traslado es de una sola hoja carta por un lado y por el otro, la verdad algo estamos haciendo mal. Hay muchísimo más para generar los reportes. Un reporte médico claro y conciso es importante para el tratamiento de cualquier paciente, sobre todo durante el transporte de un paciente en estado crítico que no será manejado en las condiciones óptimas durante su traslado. Las características importantes de la documentación es que debe tener un documento de transporte del paciente, es proveer un expediente único durante la transportación del paciente, servir como un vínculo entre el hospital emisor, el equipo de transporte y el equipo receptor, ser una evidencia de evaluación del paciente, su tratamiento y aquellos cambios en la condición, y servir como una base para la planificación de los cuidados del paciente y la revisión del caso. Es parte de un expediente permanente del paciente, el reporte de traslado del paciente o los formatos de registro de atención prehospitalaria son clave, ¿no? En el expediente del paciente y sobre todo si queremos generar estadísticas que nos permitan generar programas de mejora continua de la calidad, ¿no? Entonces, estos deben de incluir datos demográficos, paciente, edad, sexo, fecha de nacimiento, peso, talla, hospital emisor, médico tratante, teléfono de contacto, área donde se encuentra el paciente. Datos operativos en particulares como le deben de ser, persona que recibe la solicitud de traslado, un cronograma, activación, embarque, llegada, traslado y arribo, que son parte de las fases del traslado del paciente. ¿Cuál es la tripulación? Dentro de los datos clínicos, pues el historial relacionado al incidente, un diagnóstico profesional, motivo de traslado, un historial, signos vitales, examen físicos, laboratorios, imágenes, tratamientos, infusiones, antibióticos, programación de la ventilación mecánica, cuestiones quirúrgicas, ¿no? La evaluación pretransporte es la evaluación que realiza el equipo en el hospital emisor donde se coteja la información proporcionada por el hospital. Un buen equipo de traslado siempre revisa desde cero al paciente, desde nivel de conciencia, vías aéreas, ventilación, circulación, soporte hemodinámico, ventilación mecánica, revisa cada tubo, cada acceso intravenoso, cada curación, fechas, rótulos, membretes, ¿no? Y lo documenta de la manera apropiada y genera un cotejo para decir, oye, sí, mira, fíjate que tú me estás diciendo que el paciente está en estas condiciones, pero de pronto yo llego y lo estoy evaluando y resulta que no es cierto, ¿no? Tiene otros medicamentos, no tiene lo que me dijiste que tenía, tiene esta serie de hallazgos que son importantes y relevantes para el cuidado médico del paciente. Durante el transporte hay que monitorear constantemente durante las transferencias medicamentos, hay que ajustarlos, iniciar inclusive algunos nuevos medicamentos, documentar los problemas encontrados y pues los tratamientos resolutivos. Y sí o sí deben de llevar los checklists importantes o las listas de cotejo dentro de esto. La misión no solo es transportar pacientes en instalaciones, es lograrlo de manera segura y no solo es de importancia la seguridad del paciente, también la de la tripulación. Nuestra tranquilidad eh,
emocional, nuestra tranquilidad espiritual, nuestra tranquilidad profesional y nuestra seguridad con la que realizamos nuestro trabajo es igual de importante como lo es ¿cómo se llama? Transportar al paciente. La misión no se termina cuando dejamos el paciente. Esta acaba cuando la unidad y el personal está de regreso en la base, cuando el personal está de regreso en la base y pues finalizando las operaciones. La transportación interhospitalaria es una actividad de alto riesgo por muchísimas cosas y hay que tener varias consideraciones. La mayoría de las veces no existe un beneficio adicional para el paciente cuando se transita con códigos y sirena encendidos. Esta es otra cosa bien importante. No usamos sirenas. eh, cuando transportamos al paciente neonatal. Ahorita cuando hablemos rápidamente sobre mecanotransducción cardiovascular, entendemos que hay efectos fisiológicos que ocurren y sobre todo en el paciente neonatal cuando lo exponemos a cambios bruscos de la velocidad. Viajar a altas velocidades y sorteando el tráfico nunca es necesario y deberá de ser un hecho que los equipos de traslado deberán desalentar de manera rutinaria y que solo bajo condiciones extremas específicas nosotros debemos de usar las sirenas, ¿no? Y las sirenas para el transporte del paciente nunca van en relación a si tenemos prisa para terminar el turno, porque ya se hizo tarde, porque el doctor está, me ha pasado, ¿no? Que algunos médicos me piden que use la sirena solo porque se salieron de su trabajo para poder hacer el traslado y lo quieren hacer lo más rápido posible. Esto también es inaceptable. Eh, pero bueno, ¿no? Entonces, el uso de sirenas y viajar a altas velocidades con bebés en incubadoras no es la mejor de las ideas. Aunque la seguridad física y la tripulación es prioridad, esta no solo se trata de prevenir accidentes. La seguridad emocional es un componente esencial del trabajo en el que todos los componentes humanos están expuestos a niveles elevados de estrés y ansiedad, sobre todo cuando no tenemos la preparación, ¿no? Si estamos bien preparados, vamos a estar muchísimo más tranquilos que cuando no tenemos la capacitación. Ya teniendo la capacitación y el entrenamiento, lo que va a pasar es que después debemos de adquirir la experiencia. Entonces, son una serie de pasos en los que realmente debemos ir transitando en lo que nos volvemos profesionales para el traslado del paciente neonatal. Y conforme vayamos avanzando en eso, hay estrés y ansiedad. Muchos de los errores pueden tener un impacto significativo en el personal y estos pueden modificar la confianza y la seguridad con la que desarrollamos nuestro trabajo en un futuro. No podemos permitir si no nos podemos permitir, ¿no? Que un par de errores mermen nuestras habilidades y nuestras confianzas. Algunos de estos errores pueden ser lo suficientemente críticos que comprometen al personal de manera ilegal y con repercusiones que no solo modificarán su vida profesional, sino también su vida personal. Y esto me refiero cuando los errores son tan serios que ponen en peligro la vida o inclusive le cuestan la vida al paciente o tienen un daño a futuro. Hace poco aquí en México fue sonado en el transporte del paciente neonatal. eh, en particular, hubo una volcadura de una camilla mientras estaban sacando al paciente de un hospital y el bebé, pues, tiene secuelas muy, muy importantes neurológicas asociadas al traumatismo de lo que sucedió. Y pues creo que fue un error noble de personas que no estaban entrenadas para hacer este tratamiento y pues obviamente esto modificó completamente su vida personal y profesional, ¿no? La seguridad empieza desde que el servicio ha sido asignado de manera meditada eh, y se toman referencia a las estratificaciones para los riesgos de traslados y generar las condiciones que hagan que esto pueda ser mejores seguros y no solo por la condición reportada del paciente. La tripulación debe tener la capacidad de enfrentarse, ¿no? Al peor escenario posible dentro de medidas de lo razonable. Una buena tripulación sabrá cuándo el paciente críticamente enfermo deberá ser estabilizado previo al traslado y reconocer cuándo es que no se puede hacer nada para mejorar la condición del paciente y su transporte deberá de ser expedito. Entonces, esto en cuanto a los principios seguros del transporte, espero les haya gustado. Siempre hay más para complementar. Estoy a sus órdenes si les puedo ayudar en algo más. Fisiología del transporte. Entonces, dentro de fisiología del transporte hay que entender que mover a los pacientes entre los hospitales somete al paciente a variedad de condiciones que provocan un estrés fisiológico. Son cambios físicos. Todo esto es física. Estas van a tener un efecto de una magnitud impredecible en el sistema cardiovascular causando cambios en la tensión arterial, como provocar cambios en las presiones dentro del cráneo, la caja torácica y las afectaciones pertinentes a cada uno de sus sistemas.
Estos efectos de estrés fisiológico son dinámicos durante la aceleración o desaceleración constante del vehículo en el que será transportado. Algunas de estas pueden estar asociadas al entorno de la ambulancia, como lo puede ser el ruido, las vibraciones, los cambios en la temperatura, ¿no? Entonces debemos de empezar a entender que no existe paciente que no tenga un efecto fisiológico por ser transportado y que la magnitud de estos efectos fisiológicos varía de una serie de cosas, pero que es importante entender porque nosotros podemos prevenir y mitigar estas reacciones dentro del cuerpo para poder hacer la transportación segura del paciente. Los cambios en la velocidad pueden llegar a provocar acumulación y o desplazamiento de sangre, alterando el retorno venoso de sangre al corazón con las alteraciones subsecuentes en el gasto cardíaco. En condiciones normales, el gasto cardíaco aumenta con el incremento de las presiones de llenado, o sea, entre más sangre llegue al corazón, ¿no? Mejor gasto cardíaco vamos a tener. En un corazón comprometido o hipervolémico, los incrementos en las presiones de llenado no van a provocar un aumento en el gasto cardíaco y van a generar congestión en ciertas zonas en particulares dentro del paciente que le van a generar un daño, ¿no? Entonces, dentro de los efectos de aceleración y desaceleración, hay dos cosas bien importantes que debemos de entender y que ya están cada vez más en estudio. Hay un par de artículos por ahí sobre fisiología del transporte que son muy interesantes para poder entender esto. Y uno de estos es el reflejo de Bainbridge y el mecanismo de Frank Starling. Estos estos mecanismos, o sea, siempre están activos, ¿no? Dentro del cuerpo. No, no es algo que suceda solo durante el estrés fisiológico o que suceda cuando nosotros transportamos a los pacientes, sino que están activos. Lo que pasa es que estas desviaciones en los parámetros de estabilidad del paciente cuando hablamos sobre los mecanismos compensatorios se vuelven muy finitos y de pronto las respuestas tienden a ser un poco más agresivas o violentas o inclusive insuficientes, ¿no? Entonces, el reflejo de Bainbridge básicamente describe un aumento en la presión venosa que da como resultado un aumento en la frecuencia cardíaca. O sea, se conforme más sangre llega al corazón, aumenta o hay un cambio en la frecuencia cardíaca. Este aumento inmediato, ¿no? En la contractibilidad de los cardiomiocitos al estirarse, lo conocemos como el famosísimo mecanismo de Frank Starling. Entonces, se distiende más una cámara dentro del corazón que hace que la distancia entre los cardiomiocitos sea mayor y en el momento del inotropismo, la contracción, ¿no? Esta contracción va a ser muchísimo más fuerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tras un aumento de la demanda y la activación inicial, dependiente de la longitud, la fuerza contráctil de los cardiomiocitos conduce a un aumento de volumen sistólico durante el ciclo cardíaco subsiguiente y viceversa. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros eh, cambiamos a los pacientes y los colocamos en cierto tipo de posiciones? Estamos haciendo que durante la aceleración y la aceleración, las presiones tanto dentro del abdomen, la caja torácica y el cráneo aumenten y disminuyen dependiendo de las habilidades, obviamente, de conducción de nuestros operadores de vehículos de emergencia con los cambios, ¿no? Entonces, cuando el paciente es transportado con la cabeza hacia la parte delantera de la ambulancia, como lo es de manera rutinaria, la aceleración excesiva va a permitir que la sangre se desplace de la cabeza hacia los pies del paciente y que tenga una deficiencia en el retorno venoso, ¿no? Entonces, al disminuir el retorno venoso, disminuye la precarga y al disminuir la precarga habrá una caída importante en el gasto cardíaco. Mientras, por el contrario, que las desaceleraciones bruscas incrementan la presión venosa, aumentan toda la presión porque las vísceras presionan el diafragma presiona los pulmones, el pulmón presiona los corazones, hay una deficiencia de bajada de sangre de la cabeza, hay un cambio importante en las presiones intracraneales y obviamente los pacientes van a responder acorde a estos cambios fisiológicos, ¿no? Habrá en condiciones normales nos exponemos a ciertas cosas y aun cuando no estamos enfermos, sentimos estos cambios cuando vamos a bordo de los vehículos, como lo puede ser el síndrome de Sopite o la cinetosis, que hablan sobre cómo neurológicamente una persona responde, ¿no? Y si se marean durante el traslado. Entonces, durante el viaje en vehículos, inclusive hay gente que se marea nada más por ir en el coche. Ahora imagínense un paciente en estado crítico puede llegar a estar sometido a los mismos efectos fisiológicos mientras está en un carro camilla, ¿no? Entonces,
Estos cambios pueden llevar a la falla cardiovascular inminente. La hipotensión resultante se detecta en los vasoreceptores del seno carotídeo y desencadenan aumentos en la frecuencia cardíaca y la contractibilidad. Entonces cambian la función de manera muy dinámica en el corazón. Y después cuando los transportes son cortos, igual y el cuerpo se saca de onda y dice, no entendí qué sucedió, pero bueno, ya me dejaron en paz. Pero imagínense un traslado de interestatal, ¿no? O entre ciudades con magnitudes un poco más largas y estar acelero y freno, acelero y freno, acelero y freno. Y entonces la presión sube y baja y de pronto hay una desregulación autonómica que el cuerpo no logra, ¿no? Entender y es como una sincronía, ¿no? Y entonces hormonalmente el paciente no tiene la capacidad de contrarregular eficientemente lo que pasa porque durante un momento el cuerpo le dice sí, de pronto le dice no, ya no, y de pronto cambia bruscamente sí, cambia bruscamente no. Entonces, los receptores de presión en la pared del ventrículo en un paciente con una disminución de la presión venosa detectarán estiramiento y la contracción del ventrículo mal llenado, activando los nervios aferentes de las fibras C de alta presión estos receptores. Y lo que va a hacer es que va a activar entonces al sistema parasimpático que pueden desencadenar bradicardias paradójicas, disminuciones de la contractibilidad y puede resultar en un empeoramiento adicional del gasto cardíaco y una caída repentina de la tensión arterial. Hay Hay una parte donde eh, ya se está estudiando de diferentes maneras. La verdad es que ha sido un reto y he leído un par de estos artículos. Uno de los más sonados son para el paciente neurocrítico con aumento de la presión intracraneana. Se hizo un estudio donde se colocó un ultrasonido para medir el diámetro de la vaina de nervia óptica en el transporte de pacientes y ver cómo cambió la presión intracraneana a través de una medición indirecta utilizando el ultrasonido para ver cómo es que aumenta o disminuye. Se están buscando maneras de analizar y de generar la información para poder ver estos cambios en algunas condiciones. Ahora, eh, la verdad es que todavía falta. Lo que sí es importante es entender las propuestas de lo que habla la fisiología del transporte, de lo que sí entendemos, porque los que trabajamos con los pacientes y los que hemos trasladado pacientes, hemos visto que a veces en las carreteras cuando hacemos traslados entre ciudades, las puras curvas tienen un impacto en la tensión arterial, en la frecuencia cardíaca, a veces hasta en la capacidad de la mecánica ventilatoria, ¿no? Entonces hay que estudiar un poquito más esto. Eh, ¿Se puede repetir los cambios fisiológicos con la aceleración y desaceleración? Por supuesto, ¿no? O sea, cuando nosotros aceleramos la sangre, se proyecta hacia los pies. Entonces, el retorno venoso de sangre hacia el corazón disminuye, el reflejo de Bainbridge se ve limitado. Al limitar el reflejo de Bainbridge, hay cambios en la frecuencia cardíaca, hay cambios en el gasto cardíaco porque se afecta a Frank Starling. Frank Starling depende del llenado, ¿no? Hacia el corazón. Y de pronto estos cambios en el gasto cardíaco van a tener un impacto, ¿no? En la presión de perfusión coronaria, en la presión de perfusión cerebral, en los cambios generales dentro del paciente. Y lo mismo pasa cuando nosotros frenamos. Entonces, toda la sangre, las vísceras y el peso se ve proyectado hacia la cabeza del paciente. Y entonces hay cambios en cómo la sangre drena dentro del cráneo, cómo la sangre sube hacia el cráneo. Y entonces aumenta el llenado, el corazón responde de maneras complejas, ¿no? Y entonces, pues, se vuelve muy, muy complicado, ¿no? Este, no se preocupen, ¿no? Alguien nos está haciendo el favor de estar al pendiente de borrar los rayones de nuestro chistosito. Este, no se preocupen, ¿no? Entonces, para que sigamos acá con los cambios que vemos acá, ¿no? Ustedes no se estresen, ¿no? Estoy tratando de ignorarlo mejor. No le demos atención al chistoso. Bien, entonces la hipotensión resultante se va a detectar en los vasoreceptores, ¿no? Estos cambios en la presión en los vasos sanguíneos, esta modificación en los tamaños. Entonces, van a hacer estos cambios en particulares y pueden generar tanto taquicardia como bradicardia dependiendo de su aceleración y desaceleración o inclusive los cambios laterales que suceden dentro de los vehículos en movimiento, ¿no? Entonces, sí hay una serie de cambios importantes ahí, ¿no? Entonces, me dice por aquí Blanca, sí, Blanca, por supuesto.
Si ustedes me mandan un correo, les dejo al ratito mi correo, si no me pueden buscar por ahí en redes sociales y con gusto yo les comparto toda la información que ustedes quieran. Yo ahí tengo un par de cosillas ahí, ¿no? Con gusto se los comparto después. Pero voy a seguir porque ya me atrasé un poquito y creo que tienen otra ponencia en un ratito. Entonces, bueno, en la práctica diaria y con el uso sensato de la velocidad, la aceleración y la desaceleración son raramente un problema en una ambulancia, sin importar si este es terrestre o aéreo. Entonces, porque hemos aprendido que sí hay un impacto fisiológico importante que puede poner en peligro la vida del paciente si abusamos de los vehículos. En condiciones normales, los vehículos experimentan fuerzas entre 0.5 y máximo 1 puntos fuerzas G, ¿no? En sus procesos de aceleración. Sin embargo, la desaceleración repentina puede producir fuerzas equivalentes entre 5 y 8 fuerzas gravitacionales que pueden tener repercusiones significativas en las condiciones del paciente. Y no me refiero en el vehículo que va a 100 kilómetros por hora y que frena. Una desaceleración súbita puede ser inclusive a bajas velocidades y no necesito que el vehículo vaya extremadamente rápido para poder someterlo a diferentes fuerzas. Son los cambios bruscos las que son más complicados. Entonces, aunque la circulación sistémica es la más analizada en cuanto a la fisiología del transporte, no olvidemos que la circulación pulmonar tiene conceptos similares y esta es bien difícil porque si de por sí la circulación pulmonar o la circulación menor es difícil de medir y de analizar en el contexto de los cuidados críticos y hay catéteres muy especializados para medir las presiones dentro de estos vasos sanguíneos, pues evidentemente en cuanto a transporte se refiere es muy difícil. El flujo sanguíneo a los pulmones se ve afectado de manera significativa. Estos cambios agresivos afectan la resistencia vascular pulmonar provocando sobrecargas en el ventrículo derecho. Las sobrecargas en el ventrículo derecho no solo van a tener las afecciones cardiovasculares correspondientes, sino la del lado de la parte de la ventilación y pueden empeorar en algunos casos las condiciones de la disociación, ventilación, perfusión. Estos capilares, ¿no? Pulmonares, estas conexiones de la circulación menor rodeadas con el alveolo, los cambios en la presión no solo van a cambiar las presiones inspiratorias, las presiones mesetas y las cuestiones de la ventilación mecánica y las habilidades de la mecánicas de la ventilación propia del paciente, ya sea por ventilación mecánica o propia, sino que estos cambios hacen un cambio significativo en el flujo sanguíneo dentro del alveolo, ¿no? Que limita mucho no solo la capacidad ventilatoria, sino la capacidad de oxigenación y evidentemente, pues la mayoría de los pacientes que pueden llegar a tener cierto tipo de problemas, esto es totalmente desfavorable, ¿no? El desplazamiento de los órganos en la aceleración y desaceleración no solo tendrá un impacto en la sangre, y los vasos sanguíneos o las presiones de las cuatro cámaras del corazón cambian cambios estructurales que modificarán la presión intratorácica, la intraabdominal, que no solo a su vez tendrán un impacto aún mayor previamente mencionado, también podrán cambiar la elastancia y distensibilidad de todos los órganos y huecos, incluyendo los pulmones. En cuanto a los pulmones se refiere, tendrán estos la capacidad de incrementar o disminuir el volumen de los pulmones según las necesidades fisiológicas y son mecanismos compensatorios en el paciente que no está sometido bajo ventilación mecánica. Cuando aceleramos y desaceleramos bruscamente, sometemos a los pacientes a, a cambios que el cuerpo no puede modificar. ¿Y quién menos puede modificar si no lo puede modificar el paciente adulto? Rara vez lo puede hacer el paciente pediátrico. Definitivamente el paciente neonatal no es el paciente que tiene la capacidad de cambiar su mecánica ventilatoria relacionada a los cambios de aceleración y desaceleración. Por lo tanto, los cambios en la velocidad van a tener un impacto en la forma que el paciente ventila y aunque la mayoría de los pacientes sin compromiso pulmonar tienen la capacidad de tolerar adecuadamente estos cambios, el paciente bajo ventilación mecánica y compromiso pulmonar son especialmente susceptibles a desarrollar trastornos de hiperventilación como hipercapnia, hipoxia, asociados al transporte. Estos cambios también van a afectar la manera en la que la sangre sube o regresa a la cabeza. Aunque la desaceleración súbita puede aumentar el retorno venoso de sangre del cuerpo hacia el corazón, en la cabeza lo que hace es lo contrario. Entonces evita, ¿no? Que la sangre regrese eficientemente del cráneo. Entonces, de igual manera, la aceleración agresiva provocará una disminución en la capacidad del corazón de mover sangre hacia la cabeza, disminuyendo la presión de perfusión cerebral, que es totalmente dañino en el paciente neurocrítico. Y no solo es dañino en el paciente neurocrítico, y este es uno de los cambios más importantes que ustedes deben de considerar cuando transportamos al paciente neonatal. Está documentado. eh,
Me pregunta aquí que si hubiese una PIC alta y se le aplicase una fuerza G, ¿no podría ocasionar un incremento mayor en la PIC? Por supuesto. Y justo es lo que hablamos, y para el paciente neonatal, justo era lo que les iba a decir, que hay ya estudios que hablan de la aparición de hemorragias intraventriculares, estas hemorragias dentro del cráneo del recién nacido, provocadas durante el transporte. Ya está documentado que pacientes que tenían previamente una hemorragia previa al transporte aumentaron en grados, ¿no? En su clasificación mientras fueron transportados, ¿no? En algunos lugares se hacen un par de estudios de imagen donde podemos observar los ventrículos. Las hemorragias ventriculares son una de las condiciones médicas que aparecen durante la vida extrauterina complicada en algunos partos medio complejos o en pacientes que han sido reanimados durante los primeros minutos de la vida extrauterina y que ahora están muchísimo más asociados en gravedad en cuanto a su transporte, ¿no? Sobre todo en el paciente neonatal. Entonces, el estancamiento de la sangre en la cabeza tiene como resultado un incremento de la presión intracraneal y puede provocar hemorragias intracraneales. Este es de los conceptos más importantes en el transporte de los bebés. Y debemos de entender que todos los vehículos, dependiendo de cómo laboran ustedes y dónde trabajen ustedes, todos estos ¿cómo se llama? Estos cambios son variables dependiendo del vehículo donde estemos trabajando. Todos aceleran y desaceleran de maneras diferentes. Parte de ser un especialista en el traslado de los pacientes es entender cómo es que estos vehículos funcionan para nosotros poder ver, ¿no? Cómo podemos mitigar o generar intervenciones que a veces pueden ser ajustes en medicamentos, ajustes en la ventilación mecánica, ajustes en la posición del paciente para permitir que los efectos fisiológicos asociados a la transportación del paciente sean los menores. Los niveles de ruido son tan bajos como 70 decibeles, han sido asociados con cambios en la frecuencia cardíaca y vasoconstricción periférica en recién nacidos y sobre todo aquellos prematuros. Todos aquellos que hemos transportado bebitos, eh, nos hemos dado cuenta de cómo es que las vibraciones de la incubadora, las vibraciones del carro camilla, de los vehículos, los topes, los baches, los ruidos, las sirenas tienen un impacto importante. Hay que entender que las incubadoras no tienen la capacidad intrínseca de reducir el daño ambiental o las vibraciones y que hay alternativas para permitir que el paciente neonatal sea transportado, evitando que este ruido y estas vibraciones pues tengan unos impactos que lo puedan inquietar. Un bebé incómodo o es un bebé que puede llegar a estar irritable. Un bebé irritable no ventila adecuadamente, un bebé irritable no responde adecuadamente, ¿no? Entonces, las vibraciones también pueden provocar incomodidad al paciente, provocando náusea, vómito y o mareos. Y esto, pues, evidentemente con lo que corresponde. Ambos factores van a contribuir a lo que se conoce como cinetosis, que es un problema donde hay señales múltiples y complejas que son recopiladas por el sistema nervioso y que son empujadas hacia el cerebro, que tiene una capacidad muy limitada de interpretar tanta estimulación y que tienen efectos fisiológicos sobre el paciente. El ruido, las vibraciones, las luces, los cambios, las deceleraciones se vuelven muy, muy complejas, ¿no? Entonces, está bien documentado en el equipo de transporte con una incidencia hasta el 50%, mientras que se desconoce el porcentaje real en pacientes y sobre todo en el paciente neonatal. Paciente neonatal llegando al hospital no nos va a decir, oye, ¿sabes qué? Me mareé mucho, ¿no? Me dolió la cabeza, sentí esto, sentí el otro. Sin embargo, aunque no parezca una condición peligrosa, la náusea constante puede producir efectos hemodinámicos asociados a las ganas de vomitar, ¿no? Porque cambian las presiones intraabdominales, las intraabdominales siempre tienen afectaciones en los cambios intratorácicos y eso en la relación en la manera en la que la sangre llega y se va del corazón y la manera en la que trabaja el corazón. Aunque muchos de estos síntomas impactan al paciente directamente, también lo andarán indirectamente al afectar a un proveedor que puede desarrollar el síndrome de Sopite, que nos provoca somnolencia, bostezo y un decremento en la agilidad mental y la aversión laboral, ¿no? Pregunta aquí, Chepe, dice, ¿qué tan conveniente es llevar al bebé en el regazo de los brazos de la mamá recostada en la camilla? Sí, sí existe y está documentado lo que llamamos la técnica de mamá canguro, donde si no tenemos un dispositivo específico de sujeción para transportar a un bebé, la mejor manera de transportarlo es en brazos de su madre. Sí es muy cierto y está documentado. No, la mayoría de las mamás, ¿no? Van a hacer un mejor esfuerzo por cuidar y proteger a su recién nacido
en comparación como lo haríamos nosotros, ¿no? Entonces, sí, sí se llama técnica mamá canguro. Nosotros fijamos a la mamá al carro camilla y obviamente teniendo las precauciones de las vibraciones, el ruido, una cobija, el control térmico y las mejores cosas que podemos hacer para transportar a los bebés, ¿no? Eh, entonces, sí puede llegar a ser conveniente, ¿no? Te invito a que lo leas. Y es eso, ¿no? Se llama técnica de la mamá canguro. Y si no lo podemos hacer por condiciones donde, o sea, más bien está limitado a que hay momentos donde no lo podemos lograr porque hay que hacer tantas intervenciones sobre el paciente que se vuelve imposible hacerlo, en los brazos de la madre. Pero en el peor de los casos es lo que hay, ¿no? Los problemas médicos que involucran la termorregulación no son parte de este tema, sin embargo, los problemas asociados al medio ambiente y la relación con estos son de extrema relevancia en el paciente neonatal. Si un paciente necesita producir más calor, también aumentará su consumo de oxígeno. La tasa en el consumo de oxígeno es directamente proporcional a la cantidad de calor perdido. Entonces, todos los seres humanos, para poder generar calor, dependemos de un metabolismo. El metabolismo depende de la glucosa y depende del oxígeno. Entonces, las habilidades de termorregulación controladas por el hipotálamo son muy diferentes en una personita que tiene apenas 24, 36, 48 horas, un día, 4 días de vida extrauterina, a nosotros que a nuestras edades pues ya tenemos mejores habilidades y capacidades de compensación y termorregulación. Entonces, eh, los bebés necesitan tener un control térmico porque sus habilidades de termorregulación y de control y sus mecanismos compensatorios para mantener sus parámetros dentro de lo que conocemos como la homeostasis no son tan eficientes y algunos son inexistentes en comparación con el adulto. Entonces, la termorregulación y lograr lo que conocemos como el ambiente térmico neutro es correcto, homeostasis en el bebé no está en control completo. No, por supuesto que no. Hay algunas cosas, le digo, que bien son ineficientes o inclusive son inexistentes y se van desarrollando conforme el cuerpo se desarrolla. Es muy, muy cierto, Ángel. Entonces, los pacientes a término y de tamaño adecuado podrán tener la capacidad de mantener su temperatura corporal a costa de tener que aumentar su gasto cardíaco. Sin embargo, los pacientes a término con restricción del crecimiento intrauterino o prematuros no tienen la misma capacidad de sostener de manera eficiente estos procesos, haciéndolos propensos a la hipotermia. Un ambiente termoneutral, que es lo que debemos de lograr, eh, es el que nos va a favorecer que no se requiera oxígeno suplementario, ¿no? Adicional, ni glucosa adicional para poder generar, ¿no? Y que esto no tenga impactos en el gasto cardíaco. Entonces, la meta de un equipo de traslado es generar por diversas estrategias un ambiente termoneutral y así limitar las condiciones que favorecen la pérdida de calor. Y no se confundan, no porque el paciente va dentro de la incubadora, no significa que el ambiente dentro de la cabina de atención en una ambulancia no debe ir con el mismo enfoque termoneutral. Así como lo enseñamos en el reneo, cuando decimos que la cuna de radiación debe ir a cierta temperatura dependiendo si son prematuros, extremos prematuros o a término con restricción del crecimiento intrauterino u otras cosillas adicionales, el ambiente de la sala debe de ser similar, ¿no? Si la incubadora tiene un par de acrílicos y puede llegar a tener fundas, que ayudan a controlar la pérdida de calor, pero en algunas condiciones de emergencia es necesario retirar el acrílico de la incubadora o retirar en la charola de tratamiento al bebé y exponerlo al medio ambiente. Entonces, una ambulancia que no logró un ambiente termoneutral correspondiente entre los 27 y los 29 grados más o menos aproximadamente dentro de la ambulancia, es un paciente que cuando lo saquemos para manejos de la vía para reanimación, no lo vamos a recuperar. Entonces, no olviden que es importante, no solo es la temperatura de la incubadora, la temperatura de la cabina. Sí, es complicado porque eso significa que debemos de trabajar en un vehículo, ¿no? Caluroso. Habrá algunas condiciones que por condiciones climáticas, algunas personas están acostumbradas al calor y pues ni siquiera hay necesidad de prender la calefacción, pero sí es importante tenerlo en consideración, ¿no? Si un bebecito tiene que generar temperatura por alguna vía, va a tener un costo. Y el costo es variable dependiendo de la patología. No es lo mismo transportar a un paciente con, eh,
con síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿no? Bueno, más bien, perdón, una taquimia transitoria del recién nacido, eso era lo que quería decir. Es decir, es un paciente que tiene una malformación cardíaca importante, ¿no? O es un paciente con asfixia neonatal. Entonces, es muy, muy, muy variado. Eh, 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 Sí, es correcto. Supongo que te referías a la temperatura de la cabina. Sí, es la temperatura de la incubadora y la temperatura de la cabina. Entonces, en el entorno de la ambulancia, vamos a hablar ahorita sobre características específicas técnicas, ¿no? De las ambulancias como tal. Entonces, es el periodo de mayor riesgo mientras se transfiere un paciente, es cuando el paciente está en tránsito entre hospitales, o sea, está arriba de la ambulancia. Las ambulancias no son salas de cuidados intensivos, estas tienen limitaciones en recursos humanos que pueden ser necesarios en una emergencia clínica, sobre todo cuando se requiere de personal con mayor experiencia o entrenamiento o simplemente manos adicionales. Dice, hace algunos años me tocó un parto de trillizos con 27 semanas, no tenían incubadora. Recuerdo que cuando llegué lo tenían en una bolsa Ziploc con papel de aluminio para dar calefacción. Las bolsas de plástico es una técnica muy común en el paciente prematuro, ¿no? El papel de aluminio no tanto, pero sí, sí puede ser. La verdad es que depende mucho, ¿no? Aquí estamos hablando de lo que debería de ser con las mejores oportunidades posibles, pero a veces trabajamos en sistemas de salud que no tienen los recursos para sostener este tipo de cosas, ¿no? Entonces, habrá que buscar la mejor manera de empujar a que donde trabajen tengan incubadoras para poder hacer este tipo de cosas, y si no, pues buscar alternativas, ¿no? ¿No? Pero bueno, lamentablemente me toca hablar de lo que debemos de hacer correctamente, ¿no? Y a veces no como podríamos hacerlo, o sorteando las vicisitudes de un sistema médico deficiente. Pero sí, bolsa Ziploc, de hecho es obligatorio, inclusive en algunos pacientes prematuros, aún estando dentro de la incubadora. Los recursos materiales también son limitados, finitos y en algunos casos hasta nulos. Todo esto sumado al increíble reto de trabajar en un vehículo que se mueve constantemente y que tiene espacios limitados con constantes variaciones de luz, ruidos, movimientos, hacen que trabajar en ambulancias imponga un reto serio para algunas personas. Es importante conocer el entorno de una ambulancia desde la planificación para el transporte, que hay entrenamiento para todos arriba de una ambulancia y las vicisitudes de trabajar en una, pero también lo es entender las normas, legislaciones y marcos legales que involucran a la práctica médica a bordo de una ambulancia. La meta a futuro de la medicina extrahospitalaria debe tener como un enfoque desarrollar normas y estándares que permitan recrear las unidades de cuidados intensivos en una versión móvil, no solo en la práctica médica, la clínica o la medicina basada en evidencias, también en crear aquellas que contemplen el diseño de los vehículos, las incubadoras de traslados, los monitores, bombas, sistemas de sujeción y material a usar. Y ojalá nuestros países crezcan dentro de esto próximamente y que no tengamos que depender lo que hacen en otros países, ni lo que nos regalan de otros países de segunda mano, lo que compramos de segunda mano de algunos otros países. Creo que hay mucho talento en muchos de nuestros países para poder generar muchas de estas cosas y que podamos ir creciendo, no solo como país, ¿no? Sino en cuanto al área en la que trabajamos, ¿no? Dicen, y de hecho, a nivel hospital se usan las bolsas cíclicas, son las técnicas, aún dentro de la incubadora. Sí, por supuesto, porque por el tiempo se enfrían demasiado los bebés. Sí, de hecho hay una recomendación en particular del Reneo bajo ciertas condiciones y el paciente tan pronto como llega a la cuna de radiación, lo primero entra una bolsa Ziploc sin limpiar, ¿no? Se mantiene húmedo como está, se mantiene dentro de la bolsa Ziploc, dentro de la cuna de radiación. En algunas condiciones podemos transportar pacientes dentro de esas condiciones, ¿no? Y sí, sí, no normalicemos trabajar en situaciones de precariedad, ¿no? Pero ¿sabes qué, César? Siempre he creído que es mejor empujar desde abajo. Hay algunos sistemas que surgen, es que necesitamos y exigimos, pero nunca toman la oportunidad y siempre hay alguien, no sé quién en particular tome ciertas decisiones, pero el punto es que cuando nosotros decimos, necesitamos que nos compren esto para hacer este tipo de cosas y hacer requisiciones a nivel gubernamental, nos van a decir, bueno, ¿y para qué se necesita? Dice, bueno, porque hay normas, regulaciones que contemplan este tipo de cosas que las exigen porque
porque así es como debe de ser y porque es penable por la ley, entonces se debe detener, ¿no? Y la siguiente es más fácil decir, porque tengo todas estas personas entrenadas en su uso, ¿no? Y porque tiene beneficios y hay que pegarle por todos lados, desde lo económico, desde lo social, bueno, más bien el impacto económico, el impacto social, el impacto en el sistema de salud, en el impacto del país, etcétera, etcétera. Sí, sí hay maneras, ¿no? Entonces, que así sea para todos nosotros. Aquí en México no existe una norma oficial mexicana, que es la NOM 066, y que habla sobre las incubadoras para recién nacidos, y hay una cédula de especificaciones del CENTEC. eh, y estas hablan sobre las características técnicas que deben de tener las incubadoras de traslado extrahospitalario. Y honestamente es muy triste porque deberíamos de tener más normas que hablen sobre un par de condiciones adicionales que deben de tener, ¿no? Las incubadoras. Ahora, vean esta norma, por lo menos aquí en México, esta es la norma oficial mexicana, que es de 1993. ¿Ustedes creen que en 20 años no hemos aprendido cosas nuevas sobre seguridad y características importantes necesarias para las incubadoras? Por supuesto. Entonces, imagínense qué triste, porque aparte esta norma oficial aplica para las incubadoras que ocupamos en los hospitales, en las salas de cuidados intensivos y en las ambulancias. Entonces, por supuesto que hay cambios totalmente necesarios dentro de lo que marca la norma oficial mexicana y algunas otras consideraciones de lo que debe de tener una incubadora, que no han cambiado en los últimos 20 años en papel, ¿no? O por ley, pero que sí deben de existir. Mientras se desarrolle, simplemente debemos tomar como referencia aquellas realizadas por la Unión Europea y su comité de estándares o aquellas hechas por los Estados Unidos de América a través de la Food and Drug Administration, ¿no? Donde sí vamos a tomar estas reglas y estas recomendaciones sobre cómo deben de ser las incubadoras y qué características. Sin importar su origen, ambas comparten similitudes a las que debemos apuntar en nuestra práctica diaria. Un sistema de incubadora para traslado neonatales no debe de exceder 180 kilogramos, que es el límite del 70% de la mayoría de los carros camillas modernos. Entonces, y eso hablando de que tuviésemos un carro camilla un poco moderno, sistemas viejos, que tienen menores capacidades de carga, disminuye significativamente este número. El sistema debería tener un carro de rodamiento acorde a su manufactura, que no deberá exceder el 70% de la capacidad total de carga de un carro camilla fabricado por terceros. La modificación de los sistemas de incubadora de traslado no podrán ser modificadas, o sea, ¿sí? Que como ya están diseñadas para dicho hecho, no debemos de estar moviéndole o haciendo adaptaciones para su función, ¿no? Yo alguna vez vi una ambulancia que traía una incubadora que estaba diseñada para el hospital, que como no tiene baterías y no está conectada a la corriente, no calienta. Entonces lo que hicieron fue colocaron una batería de automóvil con un inversor de corriente para poder mantenerlo ahí y evidentemente tener una batería de automóvil junto a un carro camilla con conexiones eléctricas expuestas, pues no era como la mejor de las ideas, ¿no? Y son este tipo de cosas que no pueden suceder, ¿no? Bien, deberá contar con dos mecanismos que aseguren la incubadora, el carro camilla. De igual manera, el carro camilla o carro deberá de contar con otros dos mecanismos que lo aseguren a la ambulancia. O sea, la incubadora debe ir sujeta al carro camilla por dos vías. Pueden ser sujetadores, straps, slingas. Ya algunas incubadoras traen sujetadores en específicos con clamps o algunos ganchos que sujetan, pero deben de ser dos. Y después, de igual manera, el carro camilla deberá de contar con otros dos mecanismos. No solo son los cuernos, deben de haber otras cosas, ¿no? El mayor problema de las incubadoras es es con el tanque de oxígeno, es correcto. Es un gran problema. Pero pues hay alternativas, ¿no? Ahora sí que buscaremos, ahorita les paso un par de imágenes, ¿no? Un poquito más adelante, pues alternativas y buscar la oportunidad de generar cómo brincar algunas vicisitudes técnicas, ¿no? De las incubadoras. Hay incubadoras que ya tienen un rack específico para poner los tanques de oxígeno. Hay maneras de colocar los tanques de oxígeno, sin que sean un estorbo o un riesgo o que aumenten significativamente el peso. Todos estos sistemas a desaceleración súbita se refiere a un frenado de emergencia. Supongamos que la ambulancia va a 50 kilómetros por hora, se cruza un peatón que no vio la ambulancia o algo así, y el operador, ¿no? El conductor frena de brusco, entonces el vehículo pasa de 50 kilómetros por hora a 0 kilómetros por hora en una cuestión de metros. Entonces, si no solo por las condiciones fisiológicas del paciente, pero la mayoría de los equipos salen volando porque rara vez cumplen con los criterios de seguridad para su uso en transporte de pacientes, ¿no? Entonces,
Deberían de soportar mínimo una fuerza de 10 G en una desaceleración súbita. Eso significa que los ganchos que tienen para fijarlos al carro camilla, a los postes o a las mesas de traslado, tienen que soportar un frenado de emergencia por lo menos de 50 kilómetros por hora a cero en menos de 10 metros, ¿no? Sin que se rompan. A eso es a lo que se refiere, ¿no? Entonces, como vemos en la imagen aquí, decía Jonathan Ochoa que uno de los problemas aquí, la Airborne, tiene ahí un rack que nos permite colocar esos tanques de oxígeno, ¿no? Ahí de manera un poquito más segura. Hay algunas incubadoras que están diseñadas para que en la parte inferior a la incubadora tenga un riel donde nosotros podemos colocar los tanques. Ahora sí que hay diferentes configuraciones dependiendo pues en los servicios donde trabajemos, ¿no? Estas obviamente pues son de otros lugares a nivel internacional. Sí hay un par de cosillas aquí que podemos ver. Por ejemplo, aquí en México he visto varios de estos equipos, igual y no tan idénticos, pero sí los hay, ¿no? Tanto en la institución pública como en la privada, ¿no? Entonces, debemos de generar un estándar a nivel internacional que pueda garantizar que nosotros podamos generar nuestro trabajo de manera segura y eficiente, ¿no? Y que obviamente eso se ve impactado en los cuidados médicos, ¿no? Los carros camilla pueden ser colocados de manera transversal o longitudinalmente, y esto va a determinar el plan de posicionamiento del personal de traslado. La posición transversal es la más segura porque centra el punto de gravedad del sistema, haciéndolo más estable al no concentrar el peso en un solo lado del vehículo. Todos, o sea, igual y no todos manejan vehículos de emergencia, pero los que manejan los vehículos de emergencia, sabemos que hay ciertas zonas de la ambulancia que dependiendo del tipo de vehículo son más pesadas y someten a un cambio físico diferente a la ambulancia. Las ambulancias tradicionales a nivel mundial siempre van a ser más pesadas del lado izquierdo que del lado derecho. Y si a esto le sumamos que le vamos a meter equipos extremadamente pesados, ¿no? Lo hace todavía más complejo en la conducción y en la manera en la que el vehículo trabaja, ¿no? Sin importar la posición del carro camilla, ambas configuraciones nos deben de permitir acceso directo al paciente y los proveedores deberán siempre estar centrados frente al paciente para su valoración constante y la observación continua del monitor y acceso al equipo adicional. Y esto va a depender pues del tipo de ambulancia que nosotros tengamos, ambulancias tipo uno, tipo 2 o tipo 3 o ambulancias inclusive que nacieron y están diseñadas exclusivamente para el transporte del paciente neonatal, ¿no? Dice, la inercia del frenado hace que todo siga la velocidad que traía, exacto. Y si no están bien anclados, pueden salir despedidos hacia adelante. Por supuesto, eso es correcto. Y muy bien, Ángel. Es precisamente de las cosas que analizamos en transporte de pacientes. Por eso hay normatividades que mencionan este tipo de cosas, ¿no? Que deben de cumplir con ciertas características de seguridad. Yo creo que en algún momento todos hemos visto algo que vuela por adentro de una ambulancia y aterriza encima del paciente, ¿no? O sale volando, o se cae de las gavetas, o se cae de los muebles o de la estantería, ¿no? Entonces, por estas cosas son importantes, ¿no? Las ambulancias deben de estar diseñadas con sistemas eléctricos robustos que tengan la capacidad de proveer energía eléctrica al vehículo, luces, calefactores, aires acondicionados, ventiladores de traslado, monitores, bombas de infusión y la incubadora, mientras los equipos operen con una fuente diferente entre corriente alterna y corriente directa, deben de estar equipadas con inversores que transformen esta energía y que tengan como mínimo la capacidad de proveer 1000 watts. Las incubadoras utilizan calefactores que básicamente son resistencias y estas resistencias consumen de manera significativa una cantidad importante de energía. No tener sistemas eléctricos apropiados en una ambulancia expone a la tripulación a un riesgo de falla de baterías en el equipo esencial. Es una de las incidencias más comunes reportadas a nivel internacional, que es, inclusive hay ambulancias que cuando conectamos la incubadora con todos los calefactores prendidos, empiezan a parpadear las luces, le cuesta trabajo al vehículo encender, cambia la fuerza, ¿no? De las luces, inclusive ya no suenan bien las sirenas, se apagan los radios o se apaga completamente el vehículo, ¿no? Entonces, estas cosas definitivamente no deben de pasar, ¿no? Entonces, es importante en el entorno de la ambulancia conocer las capacidades eléctricas para poder determinar que podemos trabajar de manera segura. La temperatura de la ambulancia depende mucho de la región y las condiciones climáticas, pero es importante, como les decía hace rato, generar un ambiente termoneutral para el neonato, y que se puedan ocupar los sistemas de control de temperatura del vehículo. O sea,
La incubadora o colchones térmicos químicamente activados. La temperatura de la cabina dependerá de la condición climática. Considere que una cabina fría sustrae temperatura de la incubadora, que a su vez activará los calefactores, y estos consumirán una cantidad importante de energía. Y adicionalmente, como le dijimos hace rato, si hay que sacar al bebé de la incubadora, puede estar que allá dentro esté caliente, pero en el momento en el que lo sacamos para hacer una intervención, para la reanimación, el manejo de las vías aéreas o lo que sea que se tenga que hacer, entonces, este va a radiar temperatura rápidamente por la diferencia de temperaturas dentro de la cabina. Entonces, una vez más, incubadora y cabina deben de estar calefactados. Los sistemas de incubadora de transporte son extremadamente pesados y en algún modo, aún en modo ligero, tienden a ser mayores a 150 kilogramos. Cargar un carro camillas adentro de la ambulancia no debe ser realizado nunca por una sola persona y hacerlo supone un riesgo de salud física del proveedor y un riesgo de volcadura de la incubadora. Y creo que yo les conté hace rato de un caso aquí en México, no es el único que he escuchado. Estoy seguro que en muchos países hemos escuchado sobre las volcaduras de las incubadoras. Algunos carros camillas cuentan con sistemas automáticos de montaje. Estos están padres. Y algunos vehículos diseñados para el transporte exclusivo de pacientes neonatales han implementado inclusive el uso de rampas asistidas por malacates, ¿no? Entonces, en el proceso de loading o en el cargado del paciente arriba de la ambulancia, también tiende a ser uno de los lugares donde ocurren la mayor cantidad de incidencias, ¿no? Y de errores. Entonces, ese es uno de los lugares donde tenemos que tener más cuidado. Si no tenemos sistemas de montaje automáticos de carga como los vemos en la imagen, debemos de forzosamente buscar la manera de que dos o más personas puedan ayudar a subir el equipo de manera segura con todo y el paciente a la ambulancia para evitar que sucedan accidentes. Los dispositivos de sujeción para el paciente neonatal son un problema que ha enfrentado múltiples soluciones. Sin embargo, no existe ningún dispositivo que asegure de manera confiable al paciente neonatal durante su transporte. Un paciente dentro de la incubadora sin sujeción es un paciente en riesgo, porque a veces creemos que solo se trata de meter al bebé dentro de la incubadora y se acabó, y no consideramos que uno, las sujeciones también ayudan a disminuir la sensación de vibraciones dentro del paciente y que a veces durante algunas cosas que nosotros no podemos controlar como baches, hoyos o situaciones de emergencia, los recién nacidos pueden literal como pelota de pinball rebotar dentro de las incubadoras y esto es totalmente inaceptable. Muchos de estos eventos terminan en pacientes extubados, pérdida de catéteres umbilicales, pérdida de catéteres arteriales, la pérdida de sondas orogástricas y obviamente pues cada uno con lo que conlleva. Sí o sí, todo paciente debe de ir sujetado adentro de la incubadora. Habrá que buscar, dependiendo de las características particulares de los pacientes, las mejores maneras de sujetar a los mismos, ¿no? Y por último, para poder finalizar esta plática de introducción a la transportación del paciente, pues vamos a hablar rápidamente sobre equipo y monitoreo. El equipo e insumos de traslado debe de estar completo, ser suficiente y adecuado para poder proveer de manera adecuada los cuidados críticos durante toda la duración del traslado. El equipo neonatal es muy específico y siempre deberá de someterse a mantenimiento según las especificaciones del fabricante, que ese es otro problema que tenemos gubernamentalmente luego nos compran los materiales, nos compran buenos ventiladores, buenas bombas, buenas cositas, pero luego no hay quien le dé mantenimiento, seguimiento y tan pronto como se descompone un equipo, no lo volvemos a ver y no se vuelve a ocupar, ¿no? O inclusive se van a la basura o desaparecen. Todo el personal de traslado debe de estar entrenado y ser proficiente en el uso y la solución de problemas del equipo. En particular, deben de conocer cómo funcionan, cómo se prenden, cómo se apagan, cómo puedo yo aliviar los problemas comunes en el manejo de las bombas de infusiones, como son altas presiones, bloqueos, burbujas de aire, las programaciones adecuadas. Todo el personal deberá de conocer la ubicación del equipo, los insumos a bordo de una ambulancia. Una, un una persona que se sube a una ambulancia sin saber dónde están las cosas es una persona que está desubicada en un área de trabajo en la que no debería de estar. Si algún día tienen la oportunidad como médicos, como enfermeros o como paramédicos de asistir a un traslado de paciente neonatal, bueno, en realidad de cualquier tipo de paciente, tómense un momento de subir rápidamente a la ambulancia y verificar dónde están los insumos de la vía aérea, dónde están los insumos para medicamentos, accesos intravenosos, y todas las cosillas para que en caso de que exista una emergencia nosotros podamos atender eficientemente. Si yo en algún momento de que sucede la emergencia porque solo me subieron, le digo, sí hay que intubar al paciente, pero no tengo ni idea dónde están las cosas, o siquiera si es que traigo o no los insumos, ¿no? Pues evidentemente no voy a resolver nada y no estoy cumpliendo mi trabajo y eso es totalmente inaceptable.
Es una regla de oro de las salas de cuidados intensivos que el personal tenga sesiones de entrenamiento y actualización para mantener sus habilidades en el manejo de los aparatos día a día. Cómo es que se pican, cómo es que se programan. El equipo debe ser suficiente para proveer el cuidado esperado, pero que no sea tan excesivo que se vuelva una preocupación por el manejo de transporte y almacenamiento del mismo. Hay dispositivos médicos muy bonitos, con muchas habilidades, hay monitores de signos vitales con muchas capacidades, pero que de pronto se vuelven totalmente innecesarias arriba de un vehículo de transporte, ¿no? Habrá mecanismos de monitoreo en particular que no usamos durante el traslado de pacientes y que solo van a hacer que la cosa se vuelva más compleja de manera innecesaria y que no tiene un impacto significativo en el cuidado y en el manejo del paciente. El mercado para aparatos y equipos especializados para el transporte del paciente neonato es de bajo volumen y de disponibilidad limitado, por lo tanto lo hace relativamente caro y lento en su evolución. O sea, hay dispositivos que, excepto por los ventiladores, de lo que está diseñado para bebés, evolucionan lentamente. Muchos de los equipos que cumplen con las características para funcionar ni siquiera son de los últimos años, algunos tendrán 10 o 20 años y son suficientes siempre y cuando cumplan con las normatividades y las especificaciones de la medicina basada en emergencias y las guías de práctica clínica actuales de cada uno de sus países. Las características claves de todos los equipos deben de ser que son pequeños, portátiles, autocontenidos, deben ser duraderos, resistentes, robustos y capacidad de resistir su uso rudo, porque pues se caen, se golpean, se mueven, suceden muchas cosas. La capacidad de sus baterías deben de ser largas y con tiempos cortos de cargado, deben de tener displays de alto contraste y de fácil identificación, fácil de leer, diseñados para su grupo etario a transportar. No todos los equipos, al grupo etario se refiere por tamaño, ¿no? Por grupo en la etapa de la vida. No es lo mismo el recién nacido prematuro de 27 semanas que el el paciente a término, que el de un mes, que el de 2 meses, que el de 4 años. Todos los equipos deben estar diseñados para sus grupos en particular. Deben de contar con alarmas audibles y visibles, deben de contar con la capacidad de almacenamiento de información, deben de retener información para que posteriormente en nuestros reportes de cuidado de atenciones prehospitalarias podamos documentar de manera eficiente los cambios fisiológicos y las cosas importantes que pudieron haber sucedido. Y por supuesto deben de obedecer a las normas aplicables. Y como se los comentaba hace rato, en algunos casos que no tenemos normas aplicables para ciertas cosas, habrá que apegarnos por lo menos a los estándares internacionales. Y si bien no lo tenemos en nuestro país, pues que en otros países ya lo han explorado el por qué tiene que cumplir con ciertas cosas, ver si es aplicable a nuestras circunstancias y adoptar estos estándares como una generalidad de trabajo propia. Las guías de práctica clínica y los protocolos establecidos por el director médico y el coordinador de transporte van a determinar los insumos y el volumen mínimo necesario que deberá de haber dentro de una unidad móvil de cuidados intensivos neonatales. No es lo mismo la unidad de cuidados intensivos neonatales que solo sirve para el transporte. Por ejemplo, aquí en el Instituto Nacional de Perinatología en la Ciudad de México tienen una ambulancia destinada única y exclusivamente para el transporte del paciente neonatal y que solo tiene insumos para el paciente neonatal, ¿no? Eh, pero tenemos otras instituciones que tienen ambulancias que deben de cumplir y que deben de adaptarse bajo los requerimientos específicos de cada uno de los servicios que van a proveer, ya sea para el adulto, para el paciente pediátrico o para el paciente neonatal. Tenemos una norma oficial mexicana que es horrible, espantosa, para la regulación de los servicios prehospitalarios que no contempla casi nada del manejo del equipo del paciente neonatal. Por lo tanto, deberemos de depender de los protocolos establecidos específicos por el director médico y nuestros coordinadores de transporte. Antes de iniciar la misión, es importante hacer las listas de cotejo necesarias para garantizar que siempre se cuenta con los insumos necesarios. No puedo yo salir sin saber que traigo todo lo que necesito, para hacer mi trabajo de manera segura y eficiente. Aun cuando los protocolos de operación obligan a la tripulación a reabastecer la unidad al final de cada misión, es importante nunca confiarse y es mejor siempre revisar 2 veces. Como lo hemos discutido con anterioridad, los carros camilla deberán cumplir con características específicas para su uso seguro. Los carros camilla de autorretracción o los que conocemos como carro camillas de golpes han demostrado con el pasar de los años ser extremadamente inseguros y su uso deberá de ser descontinuado en todos los pacientes y no solo en el paciente neonatal. Son estos carros camilla que tenían unos gatillos que cuando nosotros lo empujamos forzosamente dentro de la ambulancia, automáticamente las llantas se retraían para poder subirlas, ¿no? Estos ya han demostrado que no, que son extremadamente
inseguros, son los que mayores incidencias tienen de volcadura del paciente. Entonces debemos de ocupar carros camilla telescópicas forzosamente, porque son los que mayor seguridad han demostrado. Las reglas de movilización de pacientes en carro camilla son las mismas que en el resto de los pacientes, sin importar si el paciente viene o en una incubadora. Todo el equipo sujeto al carro camilla deberá ir por debajo del paciente y deberá de tener la capacidad de resistir esta desaceleración que provoca fuerzas de 10 Gs. Otra vez, una de otras reglas importantes es que ningún equipo o aparato debe de ir por encima de la cabeza del paciente. Ninguna, ¿no? Y estas reglas o estándares no son solo invenciones, hay eventos fortuitos y incidencias documentadas de qué pasa cuando no seguimos este tipo de reglas y que normalmente tienen un impacto importante en el paciente neonatal. La mayoría de los equipos biomédicos operan tanto con corriente directa como baterías internas recargables. Estas siempre necesitan mantenimiento rutinario para garantizar que trabajen efectivamente. Solo dejar los aparatos conectados a la pared es una práctica que algún día causará problemas. Conocer los procedimientos de mantenimiento de las baterías es responsabilidad del equipo de traslado, aun cuando estos se someten a mantenimiento preventivo de manera anual por parte de un equipo biomédico. Nosotros debemos de saber cómo es que deben de funcionar las cosas. No hay nada más feo que un aparato del cual la vida del paciente depende, se te apaga a la mitad del traslado, solo porque no tenemos las medidas preventivas. Nunca dependamos de las baterías y mantengan siempre su función al conectarlas a las fuentes externas de poder. Dentro de las primeras cosas que hacemos subiéndonos a ambulancias ya con el paciente a bordo es, antes de iniciar el movimiento, todo aparato debe ser conectado a la corriente para garantizar que funcione, ¿no? Y como lo dijimos hace rato, como sabemos que la capacidad eléctrica del vehículo es suficiente para sostener todos los equipos, no tendríamos por qué tener ningún problema. Un ventilador debería ser portátil, ligero, robusto y de fácil operación. En la actualidad, los ventiladores neonatales rara vez son impulsados por oxígeno. La mayoría son electromecánicos y tienen capacidades pues muy eficientes. Sin embargo, aquellos ventiladores que tienen circuitos eléctricos complejos y que no están diseñados para el traslado, es improbable que funcionen correctamente en movimiento. Esto se hace mucho. A veces sacan ventiladores que están diseñados únicamente para su uso hospitalario y los suben arriba de las ambulancias para transportar a los bebés. Y estos aparatos no están diseñados para funcionar en movimiento, no tienen estos mecanismos de seguridad para garantizar que se cumplan los parámetros programados, que se cumplan las funciones y que garanticen la seguridad de operación del aparato y obviamente la seguridad del paciente. Entonces, hay estándares que regulan especificaciones de fabricación y uso de un ventilador de transporte. Normalmente nos sometemos a las guías europeas, tanto en Estados Unidos, no solo aquí en México nos sometemos a Estados Unidos, en Estados Unidos también se someten a las guías europeas, obviamente tienen las propias, pero están basadas en los europeos que fueron los primeros en determinar cuáles son sus especificaciones. Un ventilador de traslado del paciente neonatal debe de cumplir con características muy particulares que son importantes para el cuidado del paciente. Una de ellas es que rara vez las ambulancias traen aire medicinal, por lo tanto, es muy difícil que nosotros podamos proveer fracciones inspiradas de oxígeno inferiores al 100% en ventiladores únicamente impulsados por oxígeno o cuando nuestro ventilador no tiene aire medicinal. Entonces, en algunos casos, algunos para limitar esto tienen una válvula conocida como la válvula Entrain que nos permite modificar la FiO2. En algunos casos, solo nos permite modificar entre el 100 y el 60%. Esto puede ser complicado en algunos pacientes neonatales, aunque bajo ventilación mecánica solo necesitan el 21% del oxígeno. Se van a ventilación mecánica por cuestiones de presión y no por cuestiones de oxigenación. Entonces, cuando no tenemos este tipo de condiciones, pues no podríamos transportar a uno de estos bebés, ¿no? Con cuestiones algunas cuestiones cardiovasculares ductodependientes en las que proveer oxígeno mayor al 21% inclusive pone en riesgo la vida del paciente y lo somete a un estrés que no necesita. Entonces, en algunos casos, estos ventiladores forzosamente tienen que tener la capacidad de poder generar fracciones inspiradas de oxígeno menores al 100%. El ventilador debe tener capacidad de proveer presión positiva al final de la exhalación o aquellos flujos continuos que tengan la capacidad de poner una válvula PEP en el circuito. En general, la mayoría de los pacientes neonatales necesitan un ciclado limitado por presión, por tiempo o ambos.
Los gases comprimidos son un recurso invaluable e infinito y deberá llevar un suministro de oxígeno y aire medicinal lo suficiente para cubrir el doble de tiempo esperado para concretar la misión. Si yo espero que mi traslado me consuma 2 cilindros tipo D de 496 litros de oxígeno, debo de llevar por lo menos el doble. Algunos sistemas de incubador de transporte traen integrados un compresor de aire suficiente para suministrar gas comprimido al ventilador. Las hay, la verdad es que no son comunes, pero existe, ¿no? No todos los neonatos ocuparán fracciones inspiradas altas y en caso de que el ventilador no proporcione frío a dos variables, se necesitan mezcladores de gases o un blend. Es importante sí o sí que nosotros integremos humidificadores, los famosos filtros HME y las narices artificiales a los sistemas de ventilación y calefacción. La humidificación reduce el riesgo de obstrucción parcial y total a causa de secreciones secas, aún más en pacientes neonatales, ya que sus tubos endotraqueales son de diámetros menores y la mayoría de las veces sin sello. El uso de gases secos y fríos están asociados con el empeoramiento de los problemas en los pulmones y promueve la retención de esputo y puede producir atelectasias. En misiones cortas, utilizar un filtro HME que es Heat Moisture Exchanger, o sea, nos ayuda a retener temperatura y nos ayuda a retener humidificación en los sistemas de ventilación. Es recomendable. En ciertas circunstancias climáticas es obligatorio, sobre todo en aquellas cuyos niveles de humedad ambiental sean muy bajos. Los pacientes neonatales son más propensos a perder de manera excesiva la temperatura gracias a que su superficie es mayor en comparación con su volumen. También por la falta de aislamiento adiposo y sus capacidades limitadas de termorregulación, como lo discutimos hace rato, es importante mantener un ambiente termoneutral, que significa tener un rango de temperatura en el cual los neonatos ocupan poca energía para sostener su temperatura corporal, ¿no? Y esto lo vamos a lograr al limitar los 4 mecanismos principales de la pérdida de temperatura y pues es la intervención inicial antes de aumentar desmesuradamente la temperatura de la incubadora. Entonces hay que limitar conducción, convección, radiación y evaporación dentro del paciente neonatal antes solo de poner la incubadora en temperaturas altas como si fuera la olla de los tamales. Las incubadoras deberán de usarse en todo paciente menor a 5 kilogramos o en pacientes prematuros. Estas van a contar con calefactores que aumentan la temperatura interna de la incubadora y deberán de ser servocontroladas y con sensores duales. ¿Qué significa servocontrolada? Que cuando yo le programo a la incubadora una meta de temperatura, que el sensor colocado dentro del paciente tan pronto tenga la capacidad de detectar que el paciente ha llegado a la temperatura meta, el calefactor se apague para evitar entonces la hipertermia del paciente neonatal, que también llega a ser un problema porque induce cambios en la tensión arterial y en la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, con sensores duales significa que tiene que tener la capacidad de tener un sensor que mida la temperatura del ambiente dentro de la incubadora para controlar los calefactores y uno específicamente un sensor que va conectado al paciente, ¿no? Y que permite que la incubadora se dé cuenta cuando el bebé cumple la meta específica de temperatura para que aumente o disminuya. Si el bebé baja la temperatura, la incubadora aumenta la calefacción. Si el bebé llega a la temperatura, la calefacción se apaga como tal, ¿no? Y no puede ser dependiente de la evaluación del proveedor. Esto significa que aunque nosotros podamos ir midiendo la temperatura y hacer un par de intervenciones en cuanto a la condición, servocontroladas y con sensores duales significa que se vuelven automáticas y que no dependen de que el proveedor ponga atención a lo que está sucediendo. A veces pasan tantas cosas dentro de los transportes que no nos damos cuenta que el bebé ya excedió la temperatura, estaba ganando temperatura de manera significativa, ya genera taquicardias y entonces empezamos a hacer otro tipo de cosas para tratar de disminuir la temperatura. Abrimos la incubadora, colocamos apósitos húmedos sobre el bebé y pues es algo que no debería de suceder. Entonces, servocontroladas y con sensores duales. Eso se hace automáticas. En el caso del paciente prematuro, se deberá ocupar los sistemas integrados de humidificación de la incubadora. Uno de los requerimientos en las guías internacionales que es sí o sí, todas las incubadoras deben de tener un sistema de humidificación, ¿no? Eh, para mantener la temperatura dentro de la incubadora de una manera muy específica. Se sugiere que en la programación inicial de la incubadora, o sea, cuando a mí se me notifica de la misión para ir a recoger un bebé y me dicen tiene que cumplir con X o Y, pues entonces yo lo voy a programar una temperatura particular. Entonces,
Todo paciente menor a un kilogramo debe de tener una temperatura inicial de 38. Ya detectado la temperatura del paciente, conectado al sensor, entonces la incubadora va a interactuar con nuestro paciente y aumentar o disminuir según las necesidades. Pacientes superiores a los 2 kilos, podemos iniciar en temperaturas muchísimo más módicas como lo son 33 grados, ¿no? Va a depender mucho de las características del paciente y no solo de su tamaño y su peso, sino sus propias patologías. Esta solo es una sugerencia inicial que debe de ser ajustada a la condición, al tamaño del paciente y sus condiciones climatológicas, ¿no? Si yo puedo tener un paciente, perdón, yo puedo tener un paciente a término de buen tamaño, ¿no? Relativamente lo más saludable, pero si estoy en un entorno extremadamente frío, ¿no? Pues no programaría yo a 33 grados y me iría un poquito más alto, ¿no? Son solo recomendaciones iniciales, porque luego cambiar la temperatura de la incubadora es difícil. Sí, la incubadora para calentarse tiene que llegar a una meta en particular a través de sus calefactores, pero una vez que ya está caliente, de pronto enfriarla es un problema y no siempre es tan fácil. Existen otros dispositivos y técnicas para el control de la temperatura, como se conocen aquellos activados por químicos. Los infant hill warmers, transwarmers son alternativas y se pueden ayudar como coadyuvantes para sostener la temperatura o por una falla en el equipo. Deberíamos de traer un par arriba siempre de la ambulancia. Son unas pequeñas bolsas que cuando nosotros las comprimimos se mezclan unos químicos que hacen una reacción exotérmica que libera temperatura, ¿no? No están diseñados, ojo, para que necesariamente los pongamos encima de algunos pacientes bajo ciertas condiciones, porque inclusive pueden generar quemaduras, pero que en una incubadora que falla a la mitad de la misión y que todavía nos falta tiempo de traslado, podríamos colocar estos hot packs adentro de la incubadora para fomentar que siga habiendo radiación de calor hacia dentro del equipo y que pueda haber un mejor ambiente de termorregulación para nuestros pacientes neonatales. Tenga precaución con los dispositivos que generan temperaturas a través de reacciones químicas, porque no las podemos controlar y pueden llegar hasta los 40 grados y provocar daño al neonato. Ninguno de estos dispositivos debe tener contacto directo con la piel de un bebé, siempre deberá ser envueltos en algunas toallas o para la irradiación de calor indirecto hacia nuestro bebé. La práctica con cobijas eléctricas, guantes, bolsas llenas de agua caliente son inaceptables y no solo provocan quemaduras en el paciente, pueden ser de alto riesgo eléctrico si se perforan en un dispositivo que genera con altas corrientes de energía. Las incubadoras funcionan con mucha electricidad y una bolsa de agua perforada, ¿no? Puede generar un accidente, que sí hay accidentes así documentados y que no deben de suceder. Aunque comúnmente nos concentramos en aquellas condiciones por la pérdida del calor, la hipertermia también es una incidencia común y es común en aquellos pacientes de tallas o pesos superiores a los 3 kilogramos que no son tan propensos a la pérdida de calor, por condiciones donde el clima o la exposición al sol aumenta desde el exterior a la temperatura de la incubadora. Trata la causa del aumento de la temperatura de origen clínico, pues con las medidas necesarias, ya sea los propios medicamentos que se pueden ocupar para esto, ¿no? Y con las condiciones físicas que ocupamos para perder calor. Tengan cuidado que lo que haga por disminuir la temperatura no enfríe las extremidades. Hay algo que pasa muy común en los bebés cuando tratamos de disminuir la temperatura, así que está bien documentado para los especialistas pediátricos en el transporte, no solo en el transporte, sino en la sala de cuidados, es que la termorregulación eh, en los sensores en las extremidades de los bebés van a provocar que si tienen las extremidades frías, tanto manos y pies, los bebés van a empezar a temblar, ¿no? Esta temblorina que le provocamos por tratar de bajar la temperatura bruscamente, no está disminuyendo la temperatura central, solo la de las extremidades, y la temblorina produce más calor. Entonces, aunque pareciera que estamos disminuyendo la temperatura, en realidad solo estamos empeorando el problema. Por eso hay que tener cuidado. Tener como el equipo de succión es importante también para tener como despejar las secreciones de una vía respiratoria. Es importante. Hay equipos de succiones portátiles con una perilla que regula la presión porque son indispensables no solo en la ambulancia y deberán siempre estar al lado de la incubadora. Una de las recomendaciones internacionales es que las incubadoras deben de tener bolsas laterales con los insumos necesarios diseñados para el paciente neonatal y sobre todo aquellos de emergencia que se ocupan rápidamente, como lo son una perilla de aspiración. En ciertas ocasiones, los dispositivos electromecánicos son demasiado agresivos para ciertas aplicaciones. Coloca un par de perillas de diferentes tamaños en los organizadores de la incubadora. En cuanto a bombas de infusión se refiere, las infusiones por gravedad en el paciente neonatal son de alto riesgo y deberán de ser eliminadas de la práctica. No podemos tener infusiones de gravedad
o por gravedad en un bebé. Las bombas volumétricas pueden servir en ciertas circunstancias, sin embargo, el uso de jeringas o perfusores son la preferencia en el manejo del paciente neonatal, ya que estas nos permiten tener un mayor control de los volúmenes y dosis, logrando administraciones más precisas, porque esto nos permitan administrar las técnicas de microcontrol y de microvolumen con controles específicos en el volumen y en las concentraciones de los medicamentos. El estándar internacional recomienda tener como mínimo 3 para misiones simples y 6 para misiones un poco más complejas. Perfusores de jeringa. En cuanto a monitorear se refiere, es constante de manera continua durante el traslado para detectar aquellos cambios en la condición de un paciente críticamente enfermo, sobre todo aquellos en un ambiente donde la observación y la auscultación son más difíciles, ¿no? Por tamaño, por el ruido, por las vibraciones, por la incubadora. La monitorización apropiada de los signos vitales nos ayudará a detectar tempranamente los signos de deterioro y nos permite responder eficazmente antes de que transformen en un problema crítico o mortal. Un paciente neonatal puede deteriorarse a una velocidad impresionante, aunque rara vez de manera inesperada. El monitoreo debe hacerse con dispositivos diseñados para el transporte y que tengan la capacidad de vigilar parámetros neonatales. El uso apropiado de cables y sensores diseñados para el paciente neonatal es un elemento crítico de monitoreo seguro. Hay muchos artículos también que hablan sobre la falta de precisión en la adaptación de los dispositivos pediátricos o de adulto en el paciente neonatal. También es importante aprender a configurar los parámetros de medición y los alcances de un monitor para el transporte. La luz, la vibración, los ruidos de algunas interferencias eléctricas pueden entorpecer nuestra monitorización y obligarnos a perder la capacidad de monitorear y de saber con certeza la condición del paciente, o inclusive forzarnos a hacer intervenciones basadas en información errónea, y eso totalmente es inaceptable, ¿no? Entonces, este solo es una parte de la introducción al transporte al paciente neonatal, ¿no? Este es un par de referencias que ocupé para la presentación.